¿Qué onda, banda? Pues ya estamos aquí, otra semanita más. Un tema más. Ya andas bien prendido. Ya, güey. Un tema más. Ya, güey, ya. Un Ya tema más prontito. te espera a ti, honorable espectador. Pues nada, la neta yo ya tenía ganas, güey, ¿De quién? de andar aquí Ah. echando el coto. No sé si eran ganas nada más de pistear o ahorita vemos. O pretexto, nada más. Ajá, o no sé, güey. La neta ya tenía ganas de venir a Oye. grabar. Yo chingue que vamos a pistear, yo en la peda. Yo Y el en chingue. Tu jefa, ¿cómo para pistear no es pendejo? Ah, ¿cómo no? ¿Qué fue el que es perico donde quieres ver? Este perro. Es que a mí me gusta espumosa, güey. Y Que la- se le salga el airecito. ¿Y la el chela? gasecito. ¿También? Ahora, güey. Todavía ¿Y qué aprieta, onda, pues, amixes? ¿Cómo andan? Pues sobrios todavía. ¿Sí? Ey. Yo siento que ya vengo puesto, no sé por qué, güey. Traigo esa sensación desde que llegué. Yo creo que de por sí querías, pues, cotorrear, ¿no? Sí, Con nosotros. tal vez. Pues, No. ahora sí hizo su tarea, Pachito, dice. No, ese es el pedo, tal vez. Como cuando eres estudiante, güey, vas bien emocionado porque hiciste la tarea y el profe ni la revisa. Cuando te preguntan algo que sí sabes, ¿no? Ya, Ay. se te pinche suelta la lengua, la verga. No, pues el chile no es algo que sepa, güey. El tema que vamos a hablar hoy. Creo que no sabemos de. Pero, Mucho. Como güey. todos, ¿no? ajá, bueno. Pero, por ejemplo, ya uno sí, el de especies exóticas, ¿no? Pero ha habido algunos que sí, digo, chale. Y uno de Nomás se va a estos, pistear, ¿no? uno de esos es hoy, güey. Pero este tema ya se había tocado anteriormente. Pero es que de los que tú has traído, como que en todos eres experto, ¿no? No o, mames, o no. lo sabes, o sea, tú has traído el de invasividad, el de invasiones, el de exóticas. ¿Qué más? ¿El de domesticación lo trajiste tú? Ah, sí, pero en ese nada. Ese no, pues sería el único, güey, creo que de los... Ya dije otros, ¿no? Ya hablé de Pero otros. pues sí se relaciona con las exóticas. Ah, bueno, sí. güey, porque pues. Son Las muy cultivadas, comunes, güey. pues, sí, Ajá, pues, Siento las que son cultivadas. temas muy comunes. Pero pues al final sigo siendo güey, no para el tema. Y el de hoy también es bastante común. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Incluso me metí a ver los episodios, güey, para... Según yo, ya lo habíamos tocado y dije... Para subir ya, de rating, dice. no, más bien Valero. para aumentar las vistas. No, más bien tenía dudas si no lo habíamos tocado ya como un tema principal. Pero al parecer no, güey. Ahí me corrigen. Espero que no, güey. Yo me metí Si a no, revisar. es parte 2, güey. Órale. Pero no, según yo no, güey. El día de hoy vamos a hablar de extinciones, güey. La extinción de especies. Ya lo hemos tocado cuando hablamos de invasiones, en varios, ¿no? Ya mencionado. O sea, cuando hablamos de conservación. Pero ahorita ya traemos algunos datos que espero que ustedes... Yo no sepan traigo un po- ninguno, Yo ¿eh? no. No, Tú. que ustedes conozcan Ah. algún dato, güey, de... En cuanto a números. O encontré uno, pero no encontré uno... El que yo buscaba. Ok. Pero bueno, vamos a hablar de pinches... no, ya lo perdí, güey, otra vez, mi pinche ¿Tu hojita. tumbaburros? Ahí está, ya. Lo imprimí al revés, algo, güey. Y me las hojas en una sola cara, güey. Ujú. A mí me pasó eso con los exámenes, güey. Pero bueno, quisiera iniciar con una pregunta, como siempre lo hago. Con la vieja confiable cuando no sabes el tema. Y te pregunta, a ver, pero dime tú, ¿cuál es tu postura? ¿Ustedes ¿Qué cómo saben del definirían, güey, la extinción? ¿La extinción? A ver, chino. Dijera el buen Sammy. ¿Se murió? Yo cuando leí la definición me dije, pues sí, tiene sentido para mí. Pues es que una especie completa, ¿no? Se fune, se acabe. La funa del Bueno, planeta Tierra. ¿Ya no hay ningún ejemplar de una Ajá. especie o variedad en específico? Simón, o sea, al final es básicamente eso, la desaparición total del planeta, o bueno, la desaparición total de esa especie. Ujú, aunque también actualmente creo que se maneja en términos geopolíticos. Como Porque- micro... Es que he escuchado un término No, por que ejemplo, tiene... me acuerdo de... Hay una especie, si no mal recuerdo, es de armadillo, Ujú. que no recuerdo cómo se llama la especie, es un armadillo que parece un baloncito y se distribuye del sureste de México para abajo, hacia Centroamérica.
Y me acuerdo que cuando hablábamos de ese animalito, el profe nos decía que por la distribución en México esa especie debería estar considerada en peligro de extinción para México. O sea, de que se extinga en México, de que desaparezca. Entonces se da por igual divisiones. No sé si porque el concepto que yo tengo es que desaparece el planeta, güey. También yo, pero justamente digo, aquí en Morelos se dio el caso del teporingo o del zacatuche, creo que ya ni aquí ni en Morelos, ni creo ni En Nevado. Morelos todavía hay. O una parte de acá del corredor biológico Chichinautzin, dijeron, ya, de esta parte ya se extinguió, pero todavía hay por el Popo, ¿no? Por el Iztapopo. Entonces justo también ahí hacen la delimitación todavía más Aquí pequeña, ya se ¿no? extinguió. Dentro del mismo eje neovolcánico transversal, dicen, del lado norte ya no hay, ya se extinguió, pero queda del lado sur, ¿no? Más Sí. o menos así. No sé si, porque Sí, justamente yo ya he escuchado con que te digo, y creo que sí había escuchado lo del teporingo y de pues varias especies, ¿no? De está extinta. Sí, Por man. ejemplo, que hay especies, no me acuerdo, no quiero pegarla también, si es el cóndor californiano, ¿Cuándo pasa? que dicen o decían, o una especie de esas que se maneja justamente en los zoológicos, que dicen que está extinta en vida silvestre. Ajá. Ya. O sea, que los únicos ejemplares que Están quedan están en, preservados, bueno. sí, en bajo resguardo de un Ajá. zoológico, de Ok. una En reserva. los rinocerontes, ¿no? Los negros. ¿O los dejaban? Esos, por ejemplo, creo que dicen que ya están condenados a la extinción porque creo que quedan poquitos y no me acuerdo si o todos son machos o todos son hembras y es como de, güey, o sea, ahí están, pero están ya Se les paraba, pero no. virtualmente extintos. Porque sí hay, pero no hay forma de que puedan. Ya. O la vaquita marina, ¿no? Que hablábamos justamente en episodios pasados. Ah, Simón. Pero Que ya- entonces sí, no que sé. ya chinga su madre, Ya, por chinga cierto. su madre. Entonces no sé Perdón, banda. si esos, o sea, si esas, hablar de extinciones bajo esos conceptos sí está bien aplicado, de extinto en vida silvestre, extinto en esta zona, Sí, serían como- virtualmente extinto. Rangos o catalogaciones, ¿no? Dentro de la extinción, ¿no? Porque me imagino que de forma general la extinción es de que pues, se murió, ¿no? Desapareció totalmente del planeta, ¿no? Ya no vi. Ya no vive. Con Diosito. ya. O también especies que, por ejemplo, hace varios meses, años, decían que se vio una especie que se consideraba extinta, porque no había, pero, o sea, también es una cuestión entonces como del ser humano. Sí, 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 porque es. No, al no poderlo medir, que al final de cuentas sí es un buen indicador, definitivamente, pero puede que ahí anda un par de güeyes que fueron de parranda, ¿no? Saludos a la banda, que luego se desaparece Se extinguió. 2 días. Pero sí, güey, y la neta me surgió la inquietud, o más bien la idea de hablar de eso, porque vi apenas un caso, güey, de creo que una tortuga, güey, una cosa así. Y estaba la nota y decía como de La de extinguida, güey, o algo así, Extinta, y la güey. banda le estaba En los chingue Galápagos, como ¿no? creo que sí, Sí, güey. sí, sí. Pero que ya andaba, o sea, que ya se consideraba extinta, pero que una dijo, ¿qué ando, güey? Ando echando el coto. Pero no sé si sea una nota reciente, o sea, de esas mamadas que sacan Yo después de 20 años. No sé si sea la misma porque yo la leí hace ya varios años, no tampoco hace 20, pero decían que justamente había una población que ya estaba virtualmente extinta porque quedaba creo que un solo macho Ya. y no sé cuántas hembras, pero ese macho hizo la chamba por toda la especie. Se echó a la especie a los hombros y dijo, a ver, fórmense. Las patas, ¿no? Y sí. No sé, de la que yo vi, güey, básicamente decía que no había nada ya y que regresó, así, resucitó. Ah, a ver. ok. O sea que justamente no estaba escondido. Ajá, ya como que dijo, güey, ¿qué pedo? Ujú. O sea, no sé si andas buscando. Sí, justo. Pero- La nota. A ver si la encuentro el chino, pero me surgió la duda porque había un chingo de controversia en cómo se escribía, ¿no, güey? De que se extinguió, no, estás pendejo, está extinta, no, está extinta. Ah, o sea, el debate era si Ajá. estaba bien escrito Sí, extinto güey. o extinguido. Ajá. Y ya el güey que es un güey que hace Un divulgación. lingüista. ¿Eh? ¿Un lingüista? No, ese mismo güey dijo como, no mames, mira aquí este pinche diccionario, güey, dice que si lo conjugas y que la verga, y que extinto solo es en el caso como de hay una especie extinta, hay una tal, y todo lo demás es extinguido, güey, ¿no?
se Porque es extinguió. un participio, ¿no? Y de Simón. Y los otros, güey, no, estás pendejo, güey. Y ya, bueno, me surgió la espinita por ese pedo, no tanto porque me interesa. Ah, no sé, no es cierto, anda. Y también después había más notas abajo que hablaban sobre la sexta extinción. No sé si recuerda, no más bien, no recuerdo si ya habíamos hablado de eso. No, creo que no. Que Pero pues, no me crean, banda. a lo largo de la historia, pues ya hubo 5 extinciones masivas. Grandes extensiones. Y actualmente se está dando una nueva, pero que en este caso no es como las anteriores, sino que más bien es por acción del humano, ¿no? Del antropoceno, ¿no? Simón, ¿Cuál? entonces, ¿qué, güey? Pues que Tortuga aparece después, me aparece de 30 años. Y le pongo, dice, familia brasileña encuentra su tortuga después de 30 años en un jardín. Siempre pasa eso. Yo tenía una tortuga, güey, y se perdió como por 3 años. Y de pronto apareció así atrás de la pinche estufa, güey. Sí. No sé dónde estuvo. O sea, teníamos a nuestra tortuga, le dábamos su lechuguita y todo el pedo. Y andaba ahí cotorreando, güey. Pues no se movía tan rápido, güey. Pues la nota. Y después apareció como a los 3 años. Ah, chinga, ¿y esa tortuga? Pues es nuestra tortuga, güey. Pasó de como cuando andas buscando tu ala. La tortuga reapareció en 2019, pero justo yo creo que se hizo viral porque CNN hizo una nota el 13 de junio de este año. O sea, hace Yo creo que unos esa días, fue la que ¿no? yo Y la que se supongo, hizo güey. viral, yo creo que Esa debía haber sido, güey. en ese tiempo no estaban tan preocupados por la conservación. Sí, o sea, no preocupados por no morir de COVID, güey. Sí, güey. Pero, pues sí, güey, entonces, retomando esta madre de las 5 grandes extinciones, ¿ustedes se la saben, güey? Porque yo al chile, como no, güey, me No, la del ahí pie pequeño. ¿Cuál otra? La del el mamut y el El mamut chiquitito que quería volar, Ese era Dumbo, ¿no? no. le dio cáncer, por cierto. ¿A Dumbo? No, el mamut chiquitito que quería Ah. fumar y fumaba y fumaba. No, No conocen la canción. No, güey. Un mamut chiquitito quería volar, volaba y volaba y no podía volar. se hizo mierda. ¿No? No. Debes de ponerse la tiburón sin güey. No, tampoco. Creo que hay una versión infantil de Sí. esa rola, ¿no? Pero la Ajá. hicieron ahí. Pero bueno, aquí les traigo, güey, la nota, ¿no? Que la más de antaño fue hace 439 millones de años en el Ordovícico y Silúrico. Y que se supone que hubo, viene como en la tablita las causas y dice que hubo cambios en el nivel del mar. En esta, güey, bueno, no sé, les digo, ir al Chile ni lo investigué bien. Es donde desaparecen estas pinches... Trilobites. Ajá, los trilobites. Simón. Esas madres... ¿Esa fue hay- la más reciente? La No, más es la No, más ¿La antigua. primera? antigua. De esas madres hay unos, como, no sé si parientes, pero hay unas cosas vivas actualmente, güey. ¿Las cacerolas? ¿Parecidas? Ajá. No, Hay son unas parientes. madres que No, no son sean parientes, pero- parecidas. Ah, ya, No hay sé unos si- cefalópodos. Ajá, algo Hay así. unos cefalópodos Pero bien, parecidos. así de que Sí, dices, sí, güey, sí. ¿qué verga voy a ir a Sí, sí, ese sí, río, sí. güey? Están bien cabrones, En güey. caldito, imagínatelo. En caldito. ¿No has visto los cangrejos gigantes? No. No. Hay unos cangrejos que llegan a medir así hasta como 60 centímetros, así abiertos de patas, güey. Verga. No, a mí sí me dan miedo, güey, esos tipos de animales Pues grandotes. Qué bueno, güey, quiere decir que no has perdido todos tus Sí. instintos, cabrón. O el alacrán del Juan Sin Miedo. Sí, es cierto, ese es. Pero al Juan Sin Miedo se la peló al chile. Está bien grande, güey. Dice que medía como 60 centímetros un alacrán. Un escorpión. Ah, el que Durango. ¿ya hablaron alguna vez de eso? Ajá. Fue Creo el que sí, hablaron, sí, ¿no? sí, Sí. hemos hablado, sí, cierto. Verga, no, Vayan a te verlo, cagas, amigos. güey. Ni- Creo que fue el de ¿Cómo lo Mitos, ¿no? pisas? No lo puedes No. pisar, güey, ni patearlo, güey. No, ni de pedo. Pinche escopetazo, nada más así, no Pues mata. que se supone que le puso una cubeta, ¿no? Encima. Y ahí está su Ajá, pinche alacrán. Pero se sentó encima de la cubeta o algo, güey, porque... No, porque el alacrán sí. Ahora le déjate venir, perro. Sí, te Sí, metes unos sí, te putazos, metes, güey. pues, imagínate el aguijón, güey. No, güey. Yo no, güey. Sí, con los pinches alagrancitos que hay en el sur de Morelos, mando cagando, güey. Ya con eso tengo a... Sí, güey. Los de aquí ya de la zona norte ya digo, güey, pues lo peor que puede pasar es que me duela un chingo. Sí duelen, güey. Sí, güey.
Sí, creo que ya conté, güey, aquí que en una tarde me pinche picó un alacrán, güey. Y un 100 pies, güey. En la espalda, güey. En la misma tarde. Un lapso de una hora. Sí, güey. O sea, del alacrán fue lo primero, güey. Así como de. No fue. Sí, fue el alacrán primero, güey. Y en la pinche espalda, güey. Ya lo agarramos y lo maté a la verga, ¿no? Nada de que, ay, voy a conservar el puto alacrán. Y después andaba, güey, ahí en la pinche cama valiendo verga por el dolor tantito del alacrán. Y llega el puto así, bueno, sentí algo, güey, y según yo me lo quité, güey. Y de pronto sentí el pinche que me prensó, güey. Y también dicen que duele bien macizo, ¿no? Ese sí me entumió, Sus güey. colmitos también gruesos, güey, también chochos. Ese sí me entumió. Yo creo que de los insectos que me han pinches picado fue el que dije, vale, verga. No es un insecto, güey, ni el alacrán. Bueno, no, los sí, insectos son insectos. Bueno, ¿Arácnidos? Arácnidos. El alacrán sí, el otro es un miríapodo. Miriápodos. Son invertebrados. Bueno, pinches bichitos. Son artrópodos. Pero dije, güey, no mames, sí me cagué, güey. ¿El término bicho es un término científico? ¿O es un No. término común? Coloquial. Coloquial, ¿no? Coloquial. Pero bueno, güey, en En mi fin. rancho le dicen bichos a los gatos, güey. Micho, Ah, ¿sí? ¿no? Bicho. Bicho. En el rancho En la Micho. actualidad hay bichotas. Y son vertebrados, ¿no? Ajá. La otra extinción, güey, fue en el Devónico. Es que de hecho, en todos los periodos, justamente. Ha habido una Sí, por los cambios que hubo, ¿no? Más bien, es que. No sé si tenga. O sea, porque en el del silúrico dices que fue por cambios en el nivel del mar, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, el del Cretácico fue por la piedrota, ¿no? Que le cayó a los Ujú. dinosaurios. Pero, o sea, el hecho de que haya una extinción, pues deja todo vacío para que florezcan nuevas otra especies. vez, Simón. Y entonces los periodos se dan justamente por la dominancia de grupos. De un- Entonces como- en el silúrico dominaban los trilobites y todos estos. En el devónico los peces. En el otras En el especies, Triásico. entonces, en el Triásico, no me acuerdo cuál era. No, yo O sea, en es que el es por eso Pérmico. sé que son 5 extinciones, pero no recuerdo realmente bien los nombres. ¿No? Pero Más son conozco por- la del Cretácico, que es la más conocida. Y la, ¿Es la de del, los dinosaurios? Ajá, ¿no? de los dinosaurios. y la del devónico, porque fue la que estuvo a punto de acabar con la vida en la Tierra. La del ¿Qué Devónico. pasó ahí? ¿Un volcán? o- No se sabe, bueno, Ajá, y no sé dice, si tú traes información. No se sabe. Porque no hay O sea, causas, o sea, de lo del nivel del mar hay como indicios en las rocas y en los fósiles que dicen, oye, parece que pudo haber sido así, pero en la del devónico no hay. Sí, por ejemplo, información ahí ¿Pero cómo saben que existe algo ahí nada más por las capas? Por las capas y porque están fósiles justamente En en esas. rangos de tiempo que coinciden. Pero no han encontrado un indicio de lo que pudo haber Ajá, sido que no. valiera ver. He escuchado que dicen que quizás la actividad volcánica volvió muy tóxica a la atmósfera y esa toxicidad volvió ácida el agua, porque el dióxido de carbono con el agua reacciona y se hace ácido. De hecho es lo que está pasando con los corales, que los océanos se están acidificando Se están y los corales están muriendo. los Que de corales hecho, blancos. no sé si El vieron blanqueamiento de los que corales. yo apenas vi un documental de un pinche white chicano que el Juan Pazurita, pero sacó de que está haciendo un proyecto. Bueno, fue más bien a promocionar un proyecto de unos güeyes que están sembrando corales. Cabrón, yo no sabía que se podía sembrar corales. Sí. Que básicamente lo que hacen es un esqueje, por como lo vi yo. Cortan una pequeña parte del coral y de ahí hacen microcortes. Y cada microcorte es como una semillita y va creciendo el coral. Entonces, algo creo que cuando estresas el coral y lo cortas, crece más rápido. Entonces, como algo así hacen. Entonces, como que lo están haciendo algorítmico y están logrando como reproducir el coral. Y después ya de cierto tiempo lo están llevando a plantar. ¿Sí se le considerará plantar? Fíjate que no sé. Pues no, porque Es que no- es animal. Supongo que por analogía esa es la palabra ¿Reproducir? que... Sí. Sí, o sea, porque también, por ejemplo, dicen cosechar Pa' peces. Peces, ¿no? Ajá, cuando... También dicen siembra de Se peces. supone, Siembra de peces. se supone, un lingüista te diría que realmente no hay tal cosa como un lenguaje correcto, güey. Ajá. No existe tal cosa, güey. No, porque tú adaptas tu lenguaje a las Porque condiciones. además el lenguaje evoluciona, güey. Ujú. Y el lenguaje habla a través de nosotros. El lenguaje, güey, o sea, eso apenas estaba viendo algo un TikTok muy interesante, güey. Que decían que
por qué decir vistes, fuistes, oístes, no necesariamente está tan mal, güey. Y dicen que te explican por qué hay como una forma de conjugar en español que es con un plural como... No me acuerdo, pero hay una forma en que realmente el decir fuiste y oíste es la forma más natural en la de realmente así debería decirse. Pero el lenguaje se normó para hacer una anomalía, para que fuera distinto. Y que eso es el español tratando de expresarse, güey. O sea, y que por eso tanta gente lo dice, que por eso es una recurrencia tan común. Lo voy a checar y lo voy a traer para la próxima. Para que, te digo, está haciendo como una analogía con otra forma de conjugar en el español. Hay una que se llama plural expresivo. ¿Y cómo acaba? Que es como, por ejemplo, felicidades. Que porque, o sea, es como, no tendrías que decirlo gracias, sino que estás sobreexpresando Sí, claro. una palabra haciéndola en plural. Okay, O sea, como que estás sobreexpresando algo y no necesidad de que tengas harta felicidad, nada más es felicidades y estás expresando todo eso en una sola palabra, con el plural, haciéndola en plural. Sí. Y el otro yo lo había escuchado en un chiste que decía que están haciendo un homenaje al castellano cuando conjugaban como visteis, Ah, ya. oísteis, y que entonces... A lo mejor también eso tiene... Yo lo escuché como chiste, pero no suena tan descabellado, o sea, justamente que tiene que ver con la naturalidad o cómo se escuchaba o se hablaba en ese tiempo y que ha venido hasta acá. O sea, hay un montón, el AIGA, por ejemplo, la Real Academia ya lo acepta, que también la Real Academia es una mamada. Y que sí, o sea, lo único que te dice es cómo ellos han estudiado el lenguaje, ¿no? Que está chido cómo lo estudian, o sea, el nivel de análisis que hacen está chingón. El problema es que las personas Es que al haber creen una que es academia, autoridad. estás estancando el lenguaje, diciendo que no evoluciona, negando la evolución Pero del lenguaje. también el conocimiento, güey. Sí. O sea, en una universidad la biología, igual es así, o sea, cuando tú no aceptas a alguien en una maestría, estás negando esa parte del proyecto de ese conocimiento, pero es natural, o sea, la vida es así, güey, entonces se va a perder un chingo de información, ¿no? O sea, ¿cuántos Albert Einstein no hubo que quisieron ser futbolistas, güey, y la cagaron, güey, ¿no? O sea, o nos dejaron... Como tu estudiante, ¿no? Que Sí, es bueno. una verga para las ciencias, pero dice, güey, yo quiero ser abogado. Es que yo así también ya tengo un par, entonces... Y dices, güey, o sea, tienes talento para esto, cabrón, ¿qué vas a hacer de abogado? Que te valga verga. Sí, pues sí, güey, al final me tiene que valer verga. Sí. Sí, güey. Pues sí. Pero bueno, ya nos desviamos, perdón. Sí, güey. Ah, bueno, ya hablaron de varias, güey. Por ejemplo, está la del Pérmico, la del Triásico, y esas sí fueron, bueno, se tiene registro de que fueron gracias a la actividad volcánica. Y la más reciente fue hace 65 millones de años, que es Apenas. la que decías de los, ¿cómo? De los pies pequeños, decía el chino. El pie pequeño. Entonces, pues, ¿Sí encontró el Está- Gran Valle? ¿eh? ¿Sí encontró el Sí, Gran Valle? güey. Hay películas relativamente recientes, Son ¿no? como 11, güey, 11 Ah, películas. con razón. Porque yo vi una, Ajá. la más reciente que yo vi, los dibujos no tenían nada que ver con lo que yo vi en su ¿Viste momento. Jurassic World? Ah, no, ahorita, es que ahora hay güey. como una serie en YouTube o algo así. Ah, a güey, lo mejor vi que son, haz de cuenta que es una cortos serie, de eso. son capítulos de 15 minutos. Pero es con de- los mismos personajes, supuestamente. Creo que sí, Sí, pero ya son dibujos justamente a Más computadora, ajá. ya recuerdo que eran hasta ya de adolescentes, güey, el pie pequeño y todo ese pedo. Ya Los pedos ahí- ya eran distintos. Sí, ya Ya era emo, ¿no, güey? ya escuchaba Panda, güey, a Green Day, la pinche... Pues hay uno en donde hay una pie pequeña, güey, y anda ahí alborotando las hormonas de nuestro héroe. No, ¿dónde te sensaste, pie pequeño? No sabes lo que... Pero sí, güey, y bueno, lo que a mí me causó como... Bueno, ya lo había escuchado muchas veces, pero recién lo volví a ver. Y pues sí está bien cabrón saber que pues muchas de estas extinciones fueron gracias a eventos naturales o sin intervención del ser humano, y actualmente ya se está considerando que al menos el inicio, güey, de una gran extinción gracias a las actividades humanas, güey. Y bueno, para esto era lo que les decía, güey, hace un rato, que no encontré datos así como cercanos de cuántas especies aprox
se han registrado ya extintas a lo largo de la historia, ¿no? Tal vez, sé que de manera exacta es casi imposible, Claro. pero no encontré, no sé, esperaba encontrar de 20,000, ¿no? Una cifra grande, pero no encontré nada. Todo lo que había era como de 500 años para acá. Pero aún así me causó un chingo de impresión porque en los últimos 500, de 1500 hacia acá, ha habido como registros entre 800 y 1000 especies extintas y que son gracias a actividades humanas, ¿no? Se piensa. Y está bien cabrón porque haciendo cuentas, al menos está entre 1.2 y 2 especies por año, güey. Desde hace 500 años. Y no sé, güey, a mí sí se me hace... ¿Cuántas especies hay actualmente registradas para el mundo, güey? Descritas, Ajá. entre 1.8 y 2 millones de especies. Descritas. Los Conocidas. cálculos dicen que son unos Hasta 10 millones. Digo, en porcentaje Otro representa hasta relativamente 100, ¿no? poco, güey, pero pues 1000 especies, güey, en los últimos 500 años sí está... ¿Cuánto sería? O sea, esas 1000 extintas gracias a actividades humanas. Porque aparte de haber otras que se extinguieron. Supongo que de manera natural. Natural. Como por ejemplo, bueno, en el caso de la vaquita marina sí es por actividades humanas también, ¿no? Bueno, pero no mames. Sí. no- Yo creo que se mezclan las dos, ¿no? Supongo. Se O sea, ya le mezclan, tocaba sí. al carnal. Pero a lo mejor no tan rápido, ¿no? Sí. Es que quién sabe, güey, Sí. porque a lo mejor lo que propicia esa actitud es que haya un ambiente perturbado, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Es que, o sea, al final sí son, o sea, no, por ejemplo, el dodo se extinguió por la cacería directa, o sea, vamos y vamos a matar todos, güey, y ya chingaron a su madre. Y el caso, por ejemplo, de la vaquita marina, es actividades humanas, pero ni siquiera están cazando a la vaquita, están cazando a las totuabas y dejan las redes ahí y las vaquitas son pendejas, se enredan en las redes y se mueren. Pero ni siquiera hay un aprovechamiento de la vaquita marina como tal, ¿no? Ajá. Pero Al eso final de pasa con los cuentas. delfines en Sí, Japón, sí, güey, o sea, Ujú. igual en Japón no es como que cacen delfines, o sea, para darles un uso, pero como cazan creo que atún o salmón o otras chingaderas, creo que accidentalmente igual, ¿no? Muy inteligentes, ¿no? Pinches delfines, ¿no? Así como para irse. Sí, porque le echan el delfín a las latas. Ahora, Dicen que sabe Luego- muy similar. Luego No. he escuchado que han dicho eso, ¿no? Que como solamente sepa- paladares muy refinados logran distinguir el sabor Si no nos del... damos cuenta de soya y atún, No. güey? no mames. Y Chale, sí, sí soy. Hasta que nos dijeron, güey, si no nos dieron la cuenta. Pedos. Pero bueno, o sea, sí, a lo que voy es, no sé si se hubiera extinto la vaquita marina, güey. ¿Quién sabe? No sabemos, exacto. Sí, quién sabe. O sea, no sabemos. Y O sea, creo se hubiera que extinto, sí, pero no en estas fechas. Ujú. esa parte no sabemos, ¿no? A lo mejor hubiera durado más. Sí, más bien no sabemos cuánto hubiera durado, porque de que se iba a extinguir, lo iba a hacer. O sea, todas las especies se van a Están extinguir, condenadas, ¿no? están condenadas a... Pues, según las escrituras. Sí, pero ¿por qué razón? es la historia de la vida, o sea, ninguna especie dura más, en promedio las especies creo que duran 2 millones de años. Sí, Sí, y sí. dan paso a otras, o sea, Sí, creo que por la misma evolución a lo Ajá. mejor eventualmente se extinguen porque se convierten en otra cosa Ujú, también, o sea, tal vez, ¿no? se convierte en Evoluciona. otra cosa y lo que eran anteriormente se extingue. Sí. Entonces, Sí, no, pues sí. No creo que... Pero, por ejemplo, O sea, de forma natural las especies se extinguen. O sea, es un- no, a lo que voy es, y por ejemplo, ahí va una pregunta que atenta contra el antropocentrismo. O sea, ¿y ustedes creen que en algún momento va a llegar un evento que va a hacer que se extinga el humano? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Sí. ¿O ustedes creen que no? No, yo digo que sí, güey. Sí. Sí. Incluso Nosotros mismos somos. para Pero a mí- ver, ahí les va. Perdón, ¿eh? ¿Creen que vamos a superar esa brecha de ese promedio? ¿Por mucho? Yo digo que no, porque tenemos como 200,000 años sobre la Tierra, o sea que nos ¿Como faltarían especie? como especie, Como Homo Como Homo sapiens. Homo sapiens. 200,000 años, entonces Sí, nos no llegan quedarían al millón, ¿no? nos quedarían más de 1,000,000 de años en teoría de Sí. de vida como especie. Es que eso es algo que está muy cabrón, güey, porque eso es lo que voy. ¿En dónde creo que vamos a estar en 1,000,000 de años? No. O sea, tecnológicamente. yo no sé. Tecnológicamente, intelectualmente,
en la carrera espacial. O sea, si ahorita con 200,000 años, güey, llegamos ya a vamos una. a llegar a Marte, güey. O sea, ya estamos así de que ya vamos a volvernos una especie interplanetaria, güey. No sé, güey. O sea, esa es mi pregunta. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Se me hace muy antropocentrista creer que el humano va a estar aquí siempre. Pero ¿creen que hay alguna posibilidad de que sobrepasemos ese promedio? Ay, chile, ni verga, güey. Va a llegar unos así algún pinche algo, güey. Otra vez, como especie. Es que ya no, estando en dos sí. planetas estamos peor. Ajá, pero como especie creo que va a ser lo mismo. No vamos a durar más de lo que la mucho vida tiempo lo eso. dice. Sí. Pero quizás vamos a evolucionar, o sea, nuestra línea evolutiva bueno, claro. de homínidos puede sobrevivir. De eso no tendría dudas si no Ahí les- acabáramos No antes tengo con... pruebas. Ahí les va Ajá. otra pregunta. Cuando lleguemos a Marte, ¿creen que lo seguiremos siendo Homo sapiens? ¿O ya tendría que haber como... Ahí habría que ver cómo, porque se supone que seguimos las mismas leyes que todos los organismos. Entonces, por ejemplo, cuando las especies llegan a Ya. Hawái, ¿qué pasa? Hay especiación, o sea, hay Ujú. diferenciación, porque se va Ya. solamente un pedazo de la población, cierta poza génica, cierto porcentaje de los genes de esa población, y esas, a través de eventos de fuerzas evolutivas, empiezan a diferenciarse de la población. Pero habría que dejaron esperar atrás. esos eventos evolutivos. Ujú. genéticos. O sea, porque Tardan. si se Mm. siguen esas leyes, y ¿Quién por sabe, ejemplo güey? Porque se también van... bajo otras condiciones. Sí, por por lo ejemplo, menos... Claro, si se va, por ejemplo, 100, si mandan 100 cabrones a Marte y luego otros 100 cabrones se van a, ¿cómo se llama el otro planeta? El que se parece Parece un el chingo- Kepler. Kepler, no me Kepler. acuerdo qué. Las leyes evolutivas dirían que podrían generar dos nuevas especies, una en Marte y una allá, por las Claro. diferencias que van a Condiciones, generar. ¿no? Si no hay Radiación. flujo genético, si no hay güeyes de Kepler que se regresen a la Tierra a tener hijos acá y llevarse a más personas. Que sí Y- debería Se va a hacer un explicar. cagadero, ¿no? Sí, entonces Pero bueno, esos Siguiendo cambios se van a esas ver cómo leyes, se alarga mucho. Sí. va a haber divergencia entre la población de Marte y la población de Kepler, y eventualmente van a ser dos especies diferentes. Es lo que dice la teoría. Está cabrón eso. Yo también creo que eventualmente, o sea, regiones del universo van a valer verga por Ujú. algo, güey. O sea, igual en 2 millones de años un pinche hoyo negro, güey, puta, te lleva todo a la verga, Ujú. güey. Y no importa lo que haya pasado, güey, toda la galaxia se fue a la verga. Sí, Pero como que sí siento que nos cuesta a veces como personas, no digo que a nosotros, pero nos cuesta a veces como personas dejar de imaginar que va a existir el humano en algún momento. es que Sí. por más que, por ejemplo, Chino Que no va a existir, güey. es el que más de acá estudia como evolución y todo eso dentro de su, por ejemplo, en su trabajo de tesis y todo eso. Pero creo que aún así cuesta, o sea, el hecho de que sepas evolución sí cuesta decir, Sí, güey. el humano sigue siendo parte de la biodiversidad y se sigue rigiendo por esas leyes. Pero Sigue qué habiendo presiones de selección sobre nosotros. Y por Sí. ejemplo, ¿cuál es su filosofía personal al respecto de la artificialidad? O sea, ¿ustedes creen que, porque entonces esto me hace pensar, ¿qué dices? Me hace pensar que entonces el humano realmente no se separa de la naturaleza. O sea, no hay tal cosa como artificialidad. No, Es un Yo- concepto vacío. desde Está mi punto de fundamentado en vista, nada. todo es parte de la naturaleza porque salió también creo eso. de nosotros Sí, como sí, seres sí. naturales. Yo también creo eso. O sea, la tecnología es parte de los compuestos sintéticos, todo es que- eso. A mí se me hace una postura muy antropocentrista, güey. O sea, incluso la postura del antropoceno. A ver, eso no. Y eso quiero que sea un disclaimer. Eso no quiere decir que debamos evadir nuestra responsabilidad moral, Ujú. ¿no? Porque no quiere decir que tengamos una responsabilidad a priori así, contingente, ¿no? No es contingente la responsabilidad. Es moral porque nos causa una culpa en nuestra cabeza. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad de no pasarse de lanza, güey. O sea, si puedes cuidar a los de tu especie y además a los de otras especies y además el lugar en el que vives, pues güey, todo suena bien por lo menos, ¿no? Sí, esa moralidad más bien creo que está dada porque sabemos que nosotros la estamos causando y El justamente es como razonamiento, ¿no? Que tenemos. justamente es como, güey, yo lo causé, Claro. mínimo voy a sentir mal, ¿no?
Claro. pero que realmente no es tampoco nuestra responsabilidad cuidar el planeta, güey. Sí. Como, o sea, O salvarlo, ¿no? o salvarlo. Realmente, justamente el que queramos salvarlo es una responsabilidad moral que nosotros nos otorgamos a nosotros mismos. Sí, es como, sí, sí, sí. ser humano, Sí. eres la Y que tiene especie, que ver la especie todo. dominante. Tú te pusiste el mote de especie dominante, Sí, nos pusimos de nuestro especie pedestal, pensante, sí, güey. de estar en la cima de la cadena evolutiva, de estar, o sea, todo lo que somos nosotros nos lo pusimos. Nos Sí. pusimos Homo sapiens, hombre que piensa, güey. Y todos los demás, güey, ni son esas cosas, ¿no? Ni siquiera saben cómo se llaman, ¿no? Ajá. Vale, verga. Y nosotros ahí vamos a ponernos nuestro nombre, güey. O sea, Y sí, todo- bueno, y a bautizar a todos los Ajá. demás. y esas responsabilidades, esas culpas, todo eso, fuimos nosotros mismos los que nos pusimos y ahora lo queremos utilizar para otros fines. Condicionamos la Ajá. realidad constantemente. Sí, ¿no? tienes que cuidar el planeta, güey. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar al planeta? ¿Qué tipo de seres humanos? Pero no, güey, como especies no es nuestra responsabilidad. No te estoy diciendo que no debemos Claro. cuidar el planeta. Sí, sí. No, simplemente Pero no estoy- sientas la culpa. Ajá. O sea, no lo hagas por culpa, güey. Mm. Porque en el momento en el que lo haces por culpa, estás usando una sensación que no necesariamente Ujú, se está sí, basando en exacto. las mejores emociones. Sí, güey. por eso. Como lo, bueno, la Hazlo hazlo Ujú. porque sabes que va a ser un beneficio, güey. O sea, por obtener ese beneficio. Porque el objetivo sea el beneficio a priori, güey. Ujú. No decir, vamos a valer verga y por eso hay que hacerlo. No, no, no. O sea, hazlo por el beneficio que traen las cosas. Perdón, Chito. No, las personas que yo las respeto mucho en su decisión, que dicen que dejan de comer carne que sienten culpa, ¿no? Por los animales. ¿Entraría ahí en esa parte, ese tipo de culpa? Pues sí. Es que yo creo que sí, güey. O sea, es que mira, la culpa siempre, güey, es algo que está instaurado en ti por alguien más. En general todo, güey, el lenguaje, todo, güey. Todo casi siempre está instalado por una cuestión cultural, o mamas de alguien, no importa, lo aprendes. Pero la culpa, güey, alguien te la instaura a ti, güey. Y muchas veces lo peor es que está instrumentalizada, güey. Ese es el peor, o sea, lo malo que a veces la religión la usa a su favor, a veces tus papás la usan a su favor para que te estés quieto. O sea, casi siempre te meten la culpa para instrumentalizar esa sensación para que tú hagas algo. La culpa o no el hagas- miedo. O miedo, para que no hagas algo. Simón. Y ese es el problema, güey. Que nos dicen, no, güey, si no tiras la basura donde va, se van a morir. Cuando, güey, no, solo tira la basura en la bolsa, güey. O sea, Ajá. nada, aquí va, güey, no importan. No tienes que pensar en que tienes una culpa, güey. Obviamente daña, qué bueno que lo sepas, pero no es como, güey, si no, pinche cochino, Ujú. pinche marrano, güey, no, porque Sí. obviamente vas a desechar. Si alguien te dice pinche cochino marrano, obviamente vas a decir, no, yo no. Todos tenemos desechos, ¿no? Hay un, Y bueno, te es un cuesta ejemplo trabajo que como aprender eso. Sí. hay un sí. ejemplo, no, quizás no tiene mucho que ver o nada que ver, pero por ejemplo era una persona que no es creyente de ninguna doctrina religiosa, es ateo prácticamente, y decía, es que tú quieres ser buena persona por miedo a irte al infierno, güey. Ah, Yo sí. trato de ser una También. buena persona porque quiero ser una buena persona, no porque si me muero me voy a ir al infierno o al cielo, sino porque mi moral es ser buena persona. Sabe lo que está mal y lo que está bien, exacto, ¿no? sin, En ese caso. sin el miedo a irme a uno u otro lado. Y creo que es parte de eso, o sea, en este caso es, cuidas el planeta o tratas de cuidarlo por culpa o por miedo, que hasta cierto punto está bien, pero creo que está mal el utilizarlo de esa manera, el decir, a ver, güey, tienes que hacerlo porque es tu responsabilidad, porque tú lo estás causando, porque qué planeta Sí, le vas sí. a dejar a tus hijos, o sea, esas cuestiones, ¿no? Y creo que esa parte yo no la veo pues bien, pero es lo que hay. Es lo que nos enseñan. Ujú. Sí, está bien que cabrón. Por ejemplo, cuesta- sentirnos culpa de las extinciones. Mm. En Pues este es que, caso, hablando de ¿cuáles? extinciones, o sea, en este caso sentirnos De la vaquita culpables marina, por ejemplo. por la vaquita marina, culpables por el lobo de Tasmania. Es que también es una culpa generalizada, porque yo nunca que- nunca he consumido sí. totoaba, güey, nunca he ido a pescar, Es que eso desvía la atención. ajá, justo. entonces como que la Nutella.
no consumo tanta Nutella, güey. Tanta. Es que, güey, como dices, o sea, tendríamos que irnos al bosque, güey. Andar en un pinche taparrabos hecho hasta de sin hierba, eso, güey, de hierba seca, güey, ¿no? O sea, Y hasta eso va a y generar hasta eso impacto. va a dejar una huella, ¿no? Donde te cagues vas a estar generando ahí una huella, donde te vayas a echar tu firma, güey, ya estás cambiando el pH, ¿no? De esa zona. Entonces, como que sentir culpa, por ejemplo, por el lado de a mí, yo no siento culpa, pero sí siento tristeza. Creo que es diferente porque digo, güey, o sea, la especie humana es una hija de su chingada madre que extinguió a estos cabrones que todavía tuvimos la oportunidad de verlos, bueno, en generaciones recientes, de documentarlos a través de video, güey, de fotografías. Y o sea, son especies que puedes ver, güey, y que dices, aquí estaban estas hijas de su madre, güey, y las extinguió el ser humano. O sea, culpa, yo no siento porque yo nunca maté a un pinche lobo de Tasmania, güey. Pero, como especie, pues Como sí. un anhelo, una nostalgia. Ajá, sí, es como de, güey, o sea, fuimos Sí, nosotros. Me hubiese gustado verlo, ¿no? Al menos. En los dinosaurios es como, güey, pues fue un evento bien casual, güey. De pronto cayó una piedra y Sí, fue. Sí. chingó a su madre, güey. Sí. ¿No? Y, ¿No estás viendo? y es que, bueno, ahí la La parte de las extinciones, pues, quitando esa parte de la culpa, y igual quitando la parte del humano, ¿no? De esa cuestión, pues la extinción es natural, ¿no? Es algo que siempre va a ocurrir. Es algo que, como decíamos hace rato, ¿no? Pues cuando aparece una especie está condenada a su extinción desde que aparece, ¿no? Desde que comenzó a evolucionar, güey, sabes que vas a surgir como especie y vas a tardar unos cuantos miles o millones de años y te vas a ir, güey, ¿no? O sea, es parte del ciclo, e incluso es una consecuencia de las fuerzas evolutivas, Sí. ¿no? Que ya en algún momento hablamos sobre ellas, ¿no? De hecho, la extinción es un proceso, un producto de la selección natural. Sí, justo, ¿no? Uno de ellos Sí, es la adaptación, que justo es la aparición de nuevos rasgos o de nuevas especies, o de especiación en ese caso. Y otro de los resultados, puede que aparezca una nueva especie o puede que se extinga otra, ¿no? Al final de cuentas son productos de la selección natural, y pues eso es lo que siempre va a ocurrir de manera natural. Y justo aquí yo creo que lo vemos más como en esa parte de sentirnos tristes o culpables por nuestro razonamiento que nosotros tenemos, ¿no? Porque a lo mejor el león ni siquiera sabe que se pinche extinguió el lobo de Tasmania y no se siente mal por eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, especies que luego se llegan a comportar como invasoras, ¿no? Y desmierdan un pinche Pues no ecosistema, saben que güey. esto están Ellos dicen, desmierdando. bueno, ya lo desmierdé, pues vamos a desmierdar otro lugar, güey. Y al final siento que es el principio que sigue el humano. El pedo aquí es justo ese, que como dices, tiene que ver con la moral, güey, y todo Sí, esto. que ahora que lo dices totalmente, ¿no? O sea, el problema es que o por lo que podemos darnos cuenta es que creemos que el humano fue como más exagerado en ese proceso de invasividad, cuando realmente hay muchas especies que invaden a otras, ¿no? O sea que... Aunque actualmente muchas de las invasoras son por causa del ser humano. Porque las desplazas de su lugar. Porque yo agarro a mi gatito y me lo llevo a una pinche isla y es No sé si traes datos de eso, de que No. cuál es la especie introducida más que ha dañado más o que has provocado más extinciones. No lo traje como por especie, pero hasta donde sé, creo que justo los gatos son la especie que más ha matado especies. Creo que lo mencionaron ustedes la vez. Creo que la vez pasada justo, ¿no? Sí. Justo el gato doméstico pues es el causante de muchas extinciones de muchas especies, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo hablábamos cuando hablamos de islas, que son ambientes muy frágiles, ¿no? Por las condiciones en las que están, y uno de los casos es Hawái, que cuando se introdujo el gato doméstico, comenzó a arrasar con varias especies. No sé cuántas, pero hasta el momento se sabe que es la especie doméstica, o que introduce el humano a regiones naturales, y es la que hace más cagaderos. Y está bonito los pinches gatos. Sí, güey, ahí tengo uno. Lo único que mata son moscas. Y valen verga las moscas. Pero sí, güey, no sé, y ahorita que ya tocaste este tema, güey, de las causas, pues justo la introducción de especies exóticas, principalmente a un lugar, güey, va a provocar justo
hay una tendencia que provoque extinciones, güey. Y ves el dato que les decía hace un rato de 800,000 especies que son causadas por actividad humana. Sí. Y pues la introducción de especies exóticas sería una de esas actividades, güey. La contaminación por sí, ¿no? Por ejemplo, este pedo de ver a lo mejor no se tiene ya registro de que valieron verga las especies de peces o tortugas, güey, en el mar, pero varios individuos valieron verga por la contaminación, ¿no? En el caso también de especies, supongo que en algún lugar se ha de haber dado ya un caso de este tipo de, no sé, barrancas en ciudades, ¿no? Las barrancas, bueno, y yo no tan lejos. Pues ya dilo, güey. Pero ¿cuál hay amenazadas aquí? ¿El Pues cangrejito cangrejito. es por eso? Tal Pues cual, o por la contaminación. por la Sí, es por la contaminación. Y ese está en peligro ahorita, ¿no? Y por la temperatura. Sí. el aumento O sea, de temperatura. El aumento exponencial en la Ok. Sí, o sea, temperatura ahí- y lo que tarda en llegar la temporada de lluvias que se ha estado desplazando. Se ha estado retrasando cada. Y luego, dime, ¿cuál de todas las barrancas de Cuernavaca, güey, está libre de basura? No, güey, eso es una mierda. ¿No? Entonces, prácticamente son tiraderos, güey, a cielo abierto, güey. Tiraderos móviles le llaman, ¿o cómo le llaman a esos, Jera? Los que están en barrancas y ríos. Momentáneos, algo así les llaman, güey. Porque se desplaza tu basura. Ajá, porque ya. cuando llega la lluvia, pues se lleva la basura, güey. Entonces termina la lluvia y ya se ve limpio otra vez, güey. Ojos pero que se- no ven, Pues sí, cangrejito que sí se muere. ¿no? ¿Cómo era? Ajá, pues sí. Y no, y justo también está el caso de la carpita, güey, que igual se daba en Barrancas. Y ahorita creo que nada más está como en 2 zonas, ¿no? Creo Aquí que hay de- 2 de poblaciones Morelos. nada Ajá. más, güey. No, Hay una no que está en sé el si- Tezcal. En el ¿no? Tezcal, justo una población en el Tezcal, y la otra, si no mal recuerdo, en el Parque Chapultepec. Mm, No, ya de ahí se supone que había En la mayoría de la Barrancas. mayoría de las Creo que hay barrancas. barrancas hacia acá, pero no estoy seguro porque creo que había una controversia de si realmente era la misma especie o era otra. Ya. Porque creo que se consideraba la del Tezcal, la de Chapultepec y la de Barrancas de este lado. Como, Del norte, ¿no? Ajá, De como rumbo a Cuernavaca. Chalma. Sí, la última vez que vino un chavo acá a hablar a Gente Ambiente, creo que está Diego, diciendo ¿no? que son distintas especies. Ujú. Ahora aún no, güey. si ya estabas Extinguiendo chingando a una, una. estás Ahora son extinguiendo varias. dos. Pero pues a veces, no, y lo peor de todo, bueno, no lo peor de todo, pero una parte cagada también es que cuántas ni nos hemos dado cuenta, güey, Sí, ¿no? seguro. ¿Cuántas que? ¿Cuántas, nunca nos dimos cuenta que existían y les dimos en la madre o solitas por cualquier razón, nunca las descubrimos y como el chupacabras, güey. Ujú. Sí. A lo mejor el que atacó a todos esos fue el único que quedaba, El ¿no? último, como Nessie, güey, ¿no? Ajá. Que sí existió, pero ya se murió, güey, ya. O los Yetis, o sea, todo eso. Ojo ahí. Piénsalo. Ojo ahí. Leyendas legendarias. No lo habían pensado, perro. Güey, ¿no viste que había una señora que dice que tenía un Yeti, güey? De hijo, ¿no? De- De inquilino, Que- güey. es que dice que lo encontró cuando era un yeticito un baby y que lo yeti. crió, bueno, lo creció hasta cierta edad No. y lo dejó, o sea, le dijo, carnal, Lo ya no cabes en la casa. Ya estás No, grande. ya ¿qué estás hizo, güey? Lo Y liberó. Lo liberó, pero no a un ambiente como otros pendejos, sino lo liberó en su ambiente natural y lo había entrenado para... Ah, que lo eso- entrenó. Ah, bien ahí, güey. Tiene bien una ahí. escopeta, ¿no? Si ves a un humano, te lo chingas. Pero no, güey, bueno, lo ¿Y usted cagado... qué es? Humana, órale. Lo cagado, o bueno, no sé si es lo cagado, güey, o lo bonito, güey, es que regresaba el Yeti, güey, Güey. a visitarla así como, me imagino que A era como reportarse, ¿no? el del lobo y el sabueso, no, ¿cómo se llama la película? El zorro y el sabueso, No la topó. ¿no la han visto? No, güey. Que No no soy tanto de Disney. Una señora Yo pensé que cría, iba a decir, no soy tan viejo. cría un zorrito, güey, y el zorrito regresa a verla y está bien bonita, está triste la película. Las únicas he visto la del zorrillito y el lobo, güey. Estas películas mexicanas. Zorrillito, zorrillito. Oh. No, güey. Pero sí está bien cabrón, justo eso, o sea, no del pinche Yeti, pero siento que hay un chingo de especies que justo. ¿Cuántas decías, güey, que eran las que se estimaba que podía haber especies en el mundo? Estimadas, los datos conservadores son 10 millones. Y ahorita ¿Especies registradas. extintas? No, No, de especies actuales. actuales. Ah, Conocidas, que existen. Ajá. conocidas hay hasta 2 millones, pero que pueden existir, que no 10 conocemos, millones.
hasta de 10 millones hasta 100 millones. ¿Es el estimado? Ujú. Es el estimado. Sí, los más conservadores están en 10 Los- millones. Sí, los más, sí, ¿Qué dicen dirán? 10. Hay otros que dicen unas 40 y otros que dicen 100, güey. Está muy perro. ¿De especies que no Ujú. conocemos? Sí. Y que seguramente se extinguieron ya. O se van a extinguir sin que las Bueno, conozcamos. ajá, que- Sí, Digo, particularmente. yo sé que es totalmente especulativo y hipotético, pero ustedes a qué le van de eso? ¿Cuánto desconocemos? Yo me quedaría en un 40. Que conocemos un 40%. No. Ok. ¿A que nos falta un 40%? Que hay 40 millones de especies. Ah. Y Ajá. que solamente conocemos 2. Que ahorita conocemos Ah, el madre. 25, ¿no? Bueno, no, ¿cuánto es? No, ¿40 tú? manches, sí. Sí, No, igual. pues, Yo digo que son 40. No sé Igual ustedes entre qué unos 40, 60, güey, principalmente por esta cuestión de los Principalmente por bacterias y cosas Sí, así. bacterias, insectos, hongos, insectos y peces, o sea, plantas también, ¿no? del mar cuánto conocemos, piensan. güey. Del mar conocemos Se supone una que gota. conocemos nada, ¿no, güey? O sea, se supone que no sabemos nada, güey, Nada. así del mar. Y las especies marinas, por ejemplo, los peces son de los grupos más Los abisales, grandes, por güey, que ejemplo, hay, los ¿no? peces Porque O sea, por lo menos cada día hay más descubrimientos en el mar, eso sí. sí, o porque sea, cada vez y más tú dices, está- güey, si nomás conocemos por encimita del mar, güey, ¿qué hay más allá abajo, güey? Y estoy seguro que ni siquiera de lo de encimita lo conocemos No, güey. todo. O sea, todo el plancton, todas las especies que forman el plancton. Es que como que Lo todo que está ahí, la güey. superficie terrestre es muy fácil de explorar, entre comillas, no quiere decir que sea así. Yo porque creo que tiene más permanencia, no se Sí. mueve, como que hay una inmensidad en el mar, güey, que como que puede haber kilómetros fronteras, que ¿no? no haya Ahí, nada, güey, ¿no? Es que de verdad estás en el mar y no ves nada más que Vacío. agua. Y Sí, está bien es cabrón, una güey. O sea, inmensidad, güey. Hay una fobia al mar, ¿no? sí, sí. Talasofobia, creo. no me acuerdo cómo se llama, pero está No, muy no. cabrón. ¿Ustedes le tienen miedo al mar? Yo al mar no. Yo A no. quedarme en el mar solito, sí. Yo no tenía, pero ahora como que cada vez me da más miedo. y Es así que como que cuando dimensionas, cuando te das cuenta de que somos una mierda del universo. Güey, de morrito nos valía verga, güey, no muchas cosas. Hoy en día quieres hacer cosillas que hacías de morrito y dices, no, me va a partir mi madre, Ya güey, me da mejor miedo andar no". en bici, güey. Sí, A güey. lo mejor mi miedo siempre estuvo ahí, no. Por eso no Güey, aprendí pero a a mí me da andar. miedo que me pique hasta una puta guamala, algo así, un erizo de mar, algo, no sé, o sea, Ya. pura pendejada. Sí. Pero a veces cuando ya estás ahí ya se te olvida tantito, ¿no? Sí. Sí. Y ya cuando estás a la mitad ya dices, a la verga. Otro de los ambientes, güey, que no se han explorado mucho, güey, y ¿El se Ártico? estima que hay, no, terrestres, bueno, más como, Explorables. explorables que el Ártico, El Amazonas. las cuevas, güey, Ah, ya. y en las cuevas justo pasan procesos de especiación, así, cabrones Eso también, te- hay muchos procesos Apenas de vi, especiación ese ahí, es otro güey. de los que, no como teorías de conspiración, pero vi uno de unos güeyes que estaban hablando de que descubrieron una cueva, güey, no me acuerdo en dónde, ahorita les voy a traer el dato ya exacto para cuando me toque, pero que hay como un chingo, o sea, es una cueva que tiene una boca, la entrada de la cueva, inmenso, güey, así enorme, inmenso y que se extiende por kilómetros, güey, y que esa madre tiene sus propios cambios de clima, güey. O sea, Hay muchas cuevas, pero justo que esa madre es como si hubieran descubierto un país, güey, Sí, adentro de una cueva, güey. aquí en México tenemos un sistema de cuevas que creo es el segundo más grande en América, o Latinoamérica, algo así, es el sistema Huautla en Oaxaca, güey. O sea, está cabroncísimo. Hay banda que se mete un mes, güey, ahí a explorar la cueva y se encontramos parchecitos, güey, salidas y llegas como a unos tipos cenotes, güey, tiene sus propios microclimas. No, pero te esto metes es y- inmenso, güey. O sea, esto es, o sea, te digo, es como ¿En si dónde hubieran- estaba? Porque yo ¿Cómo? en algún Lo voy a momento, ya buscar. hace años, leí de una cueva, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Cruvera, que está, si no mal recuerdo, en Noruega. Y Algo que así, mide ¿no? como 37 kilómetros de profundidad, güey. Algo así, De güey. profundidad, profundidad. güey. Pero no es una entrada como la que dices, porque es una entrada así relativamente chiquita Ah, ok. y ya te metes y está hasta la... No, chingada, es que güey. un sistema de cuevas, güey, va a tener varias entradas. Puede tener hoyos grandes, ¿no? Como los que dice Perico, Ujú. y puede tener abajo de un pinche árbol que te metes arrastrando. Entras, güey, y se pegas, pues, pinche Sí, boquete, no, ese, o güey, sea, tenía... Porque justo había zonas en donde solamente pasaba un güey y así, yo no pasaba, por ejemplo. No, pues yo ni. ¿Para qué voy? Ni hacerle el intento, güey. Mira, Song Dong se llama, la cueva, Ajá. el sistema de la cueva.
Dice, el laberinto subterráneo de Songdong. Ay, chingada, ¿cómo quita esta mamá? Ay, spam. Excavado y erosionado durante 200 millones de años, alcanza en algunas zonas los 200 metros de alto, o lo que es lo mismo, podría contener un bloque de rascacielos de 40 plantas en el interior. Esta inmensa cueva en Vietnam alberga un túnel de más de 5 kilómetros, una barrera de calcita de 90 metros de altura. Supuestamente es la cueva más grande del mundo. Sí. Bueno, esa que te digo, sí ya la encontré, sí se llama Krubera o Boronia, que no es la más grande, dice que es la segunda cueva conocida más profunda de la Tierra. Entonces es la primera. Después de Beriovkina. A ver, o sea, ni siquiera esta es la más. No sé cuál sea el dato correcto, pero dice que Yo tengo otros datos. Yo tengo otros y datos. que forma parte del sistema de cuevas Arábica, que se encuentra en el macizo de Arábica. Nada más eso. Bueno, de entrada es lo que dice. Pues aquí en México tenemos el noveno más grande, güey. ¿El Es qué? el noveno sistema, el noveno más grande sistema de cuevas. Está en Oaxaca también. Tenía el sistema Cheve y ese es de 22.5 kilómetros, güey. O sea, es un chingo. ¿Cuánto? 22.5 kilómetros. Pero ya el sistema, como dices, ¿no? Como Todo el que- sistema, Ujú. todo los sistemas, güey. Entradas y salidas, Y güey. obviamente ahí va a haber un chingo de cosas que es imposible que algún día. Sí, güey. que Pues algún incluso día- justo seguramente especies que viven en los alrededores se llegaron a caer a la verga y ya hubo procesos por ahí, ¿no? De... Apenas estaba Sí. viendo que cuando llegaron como las primeras embarcaciones de los colonizadores aquí a América, hubo un vato, no me acuerdo cómo se llama, pero hubo un vato que en el Amazonas describió que había ciudades de oro, y que ciudades con millones de habitantes así, inmensas, ¿no? Y que 100 años después, cuando regresaron cuando las siguientes embarcaciones llegaron, no encontraron eso, güey. Dijeron, no, pues este güey estaba loco, güey, se lo inventó. Pero que recientemente se han encontrado asentamientos inmensos, güey, en el Amazonas, pero que todo ha sido gracias a la deforestación. O sea que han ido talando, güey, han Sí, ido sí. desmadrando la selva, y que gracias a eso se han encontrado. Entonces que lo que creen que pasó es que llegó este güey, vio todo este pedo, se enfermaron de viruela, todos valieron pito, y 100 años después que llegaron estos güeyes, la selva ya se había comido la ciudad. En 50 años, es lo que dicen, que en 50 años valió verga lo de la pandemia, no la pandemia, pero pues, la expansión de la enfermedad, valió verga la ciudad, que en 50 años se comió la selva la ciudad, y que cuando llegaron los nuevos colonizadores ya no encontraron nada, güey. Pues justo es la parte de la restauración ecológica, ¿no? Que el ambiente tiene por sí mismo la capacidad de restaurarse sin que el humano haga sus programas de reforestación, güey, todo eso. Tú deja que el ambiente haga lo suyo, güey, y lleva el proceso de No lo sucesión chingues, secundaria, ¿no? o sea, las plantas pioneras que van a llegar van a comenzar otra vez a regenerar el suelo, van a llegar otras tolerables a esas condiciones, van a nutrir más el suelo, van a llegar otras y otras y otras, y solito, güey, en años, solito el ambiente va a hacer su trabajo de regenerarse. Pues, y más en un ambiente como este, ¿no? Del Amazonas, güey. Pues, Sí. supongo que, o sea, la pinche cantidad de Pero agua que... ya estamos llegando al límite, ya es lo que, bueno, yo he estado viendo ahí noticias en TikTok que el Amazonas está llegando al punto en el que ya no va a tener la capacidad de regenerarse, güey. Si se sigue talando, si se sigue deforestando, sí. No sé qué tan verídico sea, pero a mí se me hace coherente que va a llegar un punto en que sí, güey, sí me puedo regenerar, pero pues no Sí, chingas, lleva ya tiempo, tanto, ¿no? no. Lento, sí. ¿no? O sea, O sea, porque Sí lo vas a seguir haciendo, pero no va a satisfacer esa O sea, necesidad, por así decirlo. El pedo es que igual y sí lo va a hacer y todo, pero el problema es que no es lo óptimo que esté en esas condiciones, ¿no? Ujú. Y que atraviese una temporada valiendo verga. O sea, cuántas Ujú. especies no van a valer verga por eso, o Ujú. mismo cuántas de nuestras propias necesidades básicas que ahorita son un privilegio, como tener agua, güey, sí. cuántas de esas no se van a ver afectadas, o sea, Sí. Porque también, o sea, seguramente este cuate que describió eso vio ciudades inmensas
pero no se comparan con las ciudades que tenemos actualmente. Sí, o sea, hablaba de números, ¿no? O sea, y hablaba como de números de gente y extensiones, ¿no? Y descritas cosas como de edificios de oro, güey, pirámides, construcciones como con acabados, cabrón, no de oro, Fifis. pero con acabados chingones, ¿no? Pero igual siempre es lo que decían, a lo mejor también estaba exagerando este pendejo también. Sí. O sea, O pues simplemente no, los españoles creo que no estaban tan, o los que vinieron por lo menos, sí. no eran como la clase más letrada como para que... Para decir que era Ajá. que un chingo sí era un chingo, ¿no? Ajá. O simplemente pues, lo único que eran gente de Nunca habían pobre salido que de nunca su no habían casa. ido a la capital de su país, güey. Llegan acá, ven Tenochtitlan, ven esas ciudades, ven Chichén Itzá y dicen, güey, no mames. Sí, o que llevaban Están 8 años cabrones, en ¿no? un calabozo, güey. Ujú. ¿No? También. Muchos eran presos, güey. Sí, que sí, estaban sí. ahí. Ya se les había olvidado que era la libertad, güey. Sí. O no sé, pues. O sea, Sí, no sé. Pero es sí. muy especulativo también, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. sí, eso tiene que ver. Pero de que ahorita, gracias a la, bueno, no gracias, por culpa de la deforestación, han encontrado asentamientos cabrones. Eso sí es, especialmente en el Amazonas, porque también he escuchado que le están super dando en Sí. la madre ahorita, Madre mía, cabrón, güey. Que yo digo que no hay como ninguna mancha verde a la que no se le esté... Sí. No, actualmente. Pues creo que estos no. cultivos del aceite de coco, ¿en dónde son, güey? ¿No viven los De orangutanes? Congo, ¿no? No sé, güey. La palma de coco, ¿no? Ajá, Viene de de- la palma de coco. De- Porque ahí de también se Congo, ¿no? están desvergando hasta su puta madre, güey. No me acuerdo. Es en Borneo, ¿no? No sé, güey. Porque creo que ahí viven los orangutanes. Pero bueno, y es una justo- especie que se está afectando un Sí. chingo por eso. No, sí, ¿verdad, güey? Hay videos ahí que... Ajá. Épale, piernita, ¿no? No mames, yo por eso al chile no consumo tanta Nutella, güey. No la voy a dejar de consumir porque está chingona. Sabe güey. chingón, güey. Pues es que, güey, ¿sabes cómo podríamos dejar de consumirla? No la hagan. No la hagan, putos. O sea, en buen pedo. El problema es que nuestro No. sistema es de oferta y demanda. Sí, Pues, pues, si ese hay es el demanda, pedo. voy a producirla. O sea, ese es el pinche pedo del capitalismo y el neoliberalismo. Ah, es que hace varo, bro. Ten, güey. Mira, es más. Ten una parte, güey. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el dinero? Pues cállate el puto hocico, güey. Sí, güey. No, o sea, ese es el pedo, güey. O sea, neta, si no nos vendieran popotes, güey, pues no los usamos, güey, y ya no. O sea, te faltan brazos, fíjate que aquí tenemos unos cuantos, güey, este es de metal, úsalo, güey, no hay pedo. No lo vais a Ok, perder, no lo pendejo. vas a perder. Agárralo, Nomás te agárralo güey. bien. Sí, perdón, bro. Bueno, cuídalo, güey. Nomás te voy a dar uno, güey. Aquí te lo cuidamos. Le vamos a poner tu nombre, güey. Cada vez que venga de aquí va a estar, ¿no? O sea, y ya, güey. Pero, pues, ese es el pedo, güey. Es el pedo. Por eso te digo que el pedo de la culpa, güey, que te instauran, está bien mal. Está muy chafa, güey, porque no somos culpables de eso, güey. O sea, somos... Es que más bien es el pedo, bueno, sí coincido, Bueno, pero no el estoy tan seguro tampoco. justamente te echan la culpa, te dicen es que güey consumes Coca-Cola. No, güey, pero échale la culpa no a mí que la consumo, a Coca-Cola, a la empresa que es la que está haciendo, la empresa que se está chingando el agua, la que está generando diabetes en la población, la que está generando sobrepeso en la población, la que está generando hipertensión, la que nos está enfermando, güey, es ella. No soy, o sea, sí soy yo porque Sí, yo por estoy consumiendo, pero no es, Es mi lo que dices culpa, tú, güey. güey. Si Son no la esos- producieras, Claro, hijo de No, puta madre. o sea, lo que yo estoy diciendo es desastre de la culpa, o sea, Ujú. el problema no es que la pongas, más bien el problema es que la ponemos en algún lugar. Principalmente nos la ponemos en nosotros y nos sentimos culpables. Hay veces que señalamos y la ponemos en otro lugar, pero la verdad de las cosas, güey, es que no tienes que estar buscando esa culpa, güey, Sí, porque güey. no está en tus Tienes manos. razón, O porque sea, al final la culpa tampoco es de Coca-Cola, no depende, no está en tus manos. ni güey, siquiera ¿sabes? del sistema. Como O sea, tal. si los 4 cabrones que controlan el universo y el mundo, güey, y la economía decidieran hacerlo, nada más ahí, güey. Pero tendrían que amanecer todos de buenas y decir, no, güey, ¿sabes qué? Si la estamos cagando, güey. Vamos a pararle un rato, güey. No mames, güey, eso no va a pasar nunca, güey. O sea, Ujú. Es conspiranoico, ¿no? Eso Sí, pensarlo. es muy conspiranoico, güey. Entonces, a lo que voy es, tenemos que dejar de poner la culpa, güey, en algún lugar. Si vas a hacer algo, si vas a salvar a las tortugas, hágalo, mijo. No hay Ujú. pedo.
pero que no sea porque te sientes culpable. Esa es mi sugerencia, güey. Si lo haces porque te sientes culpable, igual ayuda, güey. Tampoco no hay pedo, ¿no? Un poquito, pero sí ayuda. Más bien lo que a mí me gustaría es que dejemos de poner la culpa, güey. O sea, entendamos que es un sistema más complejo que todo eso, güey. Tienes razón, la culpa no es solo de Coca-Cola, güey. Ni de nosotros. A lo mejor tenemos 1% de culpa, pero pues, sí. Nuestros actos tienen 0% de incidencia, pero pues ahí nos toca tantito. Nada más es, dejen de sentirse culpables, güey. O sea, actúen si es lo que quieren, estudien ciencia y salven al mundo. Pero no porque se sienten culpables, sino porque va a hacer la diferencia, güey. Sino porque va a ayudar. Sí. Mira, aquí de lo del aceite de coco. Dice que amenaza a más de 20 especies por cada 1,000,000 de toneladas que se producen. Dice que ¿Cómo afecta a 20 especies por cada millón de toneladas. ¿Cuántos millones de toneladas? No, o sea, de ser O sea, pues dice que ¿cuántas se producen? tienen 12.5 millones de hectáreas de la tierra destinadas al cultivo de coco. Esas millones de hectáreas, ¿cuántas toneladas no producen, güey? Y no es como que solamente en una región, sino que ocupan varias islas para para sembrar. ¿Qué es lo que se usa para extraer el aceite? Según ¿El yo, coco como tal, el fruto? No estoy seguro, güey. Sí. Y aquí, bueno, dice que pues sí ha provocado varias extinciones. Yo Dice, creía que es el coco. También yo. Según una de ellas, que es el pájaro de las Islas Marías de Seychelles. El pájaro que mamaría. El murciélago de Ontong de Java, de las Islas de Salomón. Y otras especies que están en peligro, como el ciervo de Balabac. Pero ¿hay datos de cuántas ya se extinguieron? No, aquí no dice, pero sí se dijeron que... ¿cuántos días? Amenazaban nada más, güey, de 20 por cada... Pero me imagino que ya ha habido especies. Sí, güey, supongo que no se ha sacado, pues, por los billetazos, ¿no? Tal vez. O porque realmente no hay manera de llegar a esas zonas como de explorador, ¿no? Bueno, aquí ponen datos, no solamente el aceite de coco es el que causa estas afectaciones. Por ejemplo, aquí dice que la cosecha en España de aceitunas provocó en un año la muerte, ¿en qué? Sí, bueno, en 2019 provocó la muerte de 2.6 millones de aves. Verga. Que el café y el cacao también son causantes de gran parte de la deforestación. El olivo, todos esos son cultivos que pues desmadran, güey. Dice, culpable no me siento. Dice, que quede claro que yo consumo. También a ese dato quería llegar, güey, del número de especies amenazadas actualmente, según la OICN, que son como 50,000 especies. O sea, pero que se encuentran oficialmente en peligro de extinción. Es amenazados al menos. Pero que puede ser. ¿Cuál es la pinche línea delgada entre? Es que puede ser categoría. Entre tanga y cachetero. ¿Cuál es la línea delgada entre amenazado y en peligro de extinción? Porque me imagino que sí ha de haber alguna diferencia, ¿sabes? No sé si en números. Es que sí, justamente hay varias categorías. Claro. Están las vulnerables, Claro. las amenazadas, protección especial, en peligro crítico. Y en peligro. Bueno, hay varias. Y valiendo verga, sí. ¿no? Está esa. Y la más cabrona es la vaquita marina, güey. Que Antes de peligro de Es su extinción. propia categoría, ¿no? Anda vaquita marina Antes de peligro de extinción está ando bien vaquita marina. Andas muy vaquita marina. Desapendéjate, mira. Sí. Pero yo cuando leí ese dato, a lo mejor, no, creo que sí, güey, estoy casi seguro que era ese dato. Igual son un chingo. Pero no se me hace descabellado porque aquí dice chino que cuántas 20 especies nada más por el puto No, aceite. debe ser un número seguramente bien modesto, güey. Debe ser un número, como dicen, ha de haber un buen que ni conocemos o que no se están diciendo por política, güey. O sabes, a lo mejor iba a decir un pinche país, pero ni nos vayamos tan lejos, güey. A lo mejor aquí en México, güey, han dicho, no, cállate, no digas que nos estamos chingando a la tortuga quetzalcoatlitzenses, ¿no? Por inventarme un pinche nombre. No digas que nos la estamos chingando, güey. No digas, ¿no? Seguramente. No, ha de haber Pero, un chingo, o sea, eso... Y además hay un buen que están enlistados, porque creo que ustedes saben de un par que no están de peligro de extinción, ¿no? Como de plantas. Hay unos que malamente se han añadido
a listas que están Claro. amenazadas que no necesariamente. Sí, a lo mejor también por eso los Que números deben son... ser las menos. No, pero de hecho, aunque no sé a qué ibas a decir, a lo mejor ibas a decir que están inflados los números, que yo no creo. En Yo algunos tampoco. casos, pero siento que se compensa. Y ni siquiera con todas esas que No, no se Creo que sabe. están redondeados. Pero simplemente yéndonos a los números que decíamos. Si se conocen 2 millones de especies y hay 10 Por proporción, ¿no? y dices que hay 50,000 especies amenazadas, entonces en realidad ¿cuántas amenazadas hay? O sea, la Por proporción, pura proporción. por pura proporción hay 1 millón de Debería especies. ser A ver, casi igual y si lo directamente encuentras. Ya lo encontré, güey. ¿De las amenazadas? No, el dato no, encontré cómo categorizan Ah, ya. la UISN a las especies, güey. A ver. ¿Qué es la UISN? La Unión Unión Internacional para la Conservación de la Biodiversidad. Ok. Es como la ONU, pero para la conservación. Algo así. Aquí está. Conservación de las especies, ¿no? No me acuerdo, güey. Sí, porque es... Pues es que aquí dice que las o de la categorías naturaleza, güey. pues son ¿Dónde queda la N, perro? Según yo 3, es de la 6, naturaleza. 9. Hay Pero- 11 categorías para la UISN y solamente 3, bueno, una es no evaluado, no aplicable, datos insuficientes, preocupación menor, casi amenazado, vulnerable, amenazado. en peligro crítico, extinto regionalmente, extinto en estado silvestre y extinto por completo. Bueno, entonces sí es ¿No? Entonces sí. poco lo que acabo de decir, Sí, porque sí, todas sí. esas categorías, güey, se Ya, vuelven un verguero aquí. más. Dice, no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a los criterios establecidos por la lista roja. No, Que son un vergo. no aplicado. Porque está en ese puto proceso, güey. Sí. Porque Ajá. si no, porque están así, ahí estarían todas. Sí. ¿no? Sí, ellos justo O sea, ya, que ya tienen un criterio de observación. Ajá, como dijeron, güey, Sí. puede estar pasando algo con estas Cheque, culeras. Ajá. cheque. Ahora, vámonos a lo Y de... siento que es un buen trabajo lo que están haciendo Sí, esos sí, culeros en vulnerable. ese sentido. Al menos para Pues por lo menos de exponer generar la data, ¿no? Sí, Eso para está generar chingón. información. O sea, aquí yo creo que las principales es vulnerable, en peligro y en peligro, Que segura crítico, de ¿no? tener otras Que- acciones. Sí, que es como De que queremos conservación. ver, ¿no? Dice, vulnerable cuando la evidencia disponible indica que cumple cualquier de los criterios A o E para vulnerable. Entonces eso es de acuerdo a la lista roja, güey. En peligro cuando la evidencia dispone indica que cumple cualquiera de los criterios en peligro de la lista roja. Entonces aquí dice que se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado silvestre. Y peligro crítico, dice, se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. Entonces yo creo que aquí han de tener rangos, ¿no? De tantas visualizaciones por cierto tiempo, ¿no? Porque por lo regular así se da cuando ya pasan 20 años y no has visto un ejemplar de una especie y dices, ya, güey, está Ya vale, extinta, vale. ¿no? Entonces yo creo que más o menos es por esa parte de que tantas veces han logrado ver a la especie en un cierto tiempo delimitado. También ahorita de lo que decías de los que han visto, ¿no, güey? Siento que aplica un poquito más para animales, güey. Y tampoco solo para animales, pero sí, siento que principalmente porque las plantas, pues ahí van a estar y si no las ves, Ujú. principalmente árboles, güey, es que ya valieron verga, ¿no? Sí. Y ahorita me acordé de un dato cuando dije de las 800,000 o 800, entre 800 y 1000 especies que ya se extinguieron en los últimos 500 años, 600, que 700 de ellas eran animales, güey, y como 100, 150 eran plantas. Quería preguntarle a ustedes, güey, ¿creen que haya un chingo más de plantas que hayan sido ya extintas, o que ya estén extintas, güey? Yo Actualmente, o sea, Yo pienso que sí hay más de esas 100, 150 que se registraron hace Sí. como 4 años, güey, 5. Yo siento que es un número muy bajo. O sea, siento que sí es menos que los animales, pero siento que es un número muy bajo hablar de 70 y 150. Yo creo que mínimo Sí, el doble. sí. Yo también creo lo mismo, que quizás no el doble, pero que sí no son No todas. son- Ajá, que por lo menos hay unas cuantas decenas más. Que Pero no son eso mencionadas. eso implica que el hombre las ha extinto. Estos El- datos se supone que sí. Es que ahorita estaba viendo, por ejemplo, sí está medio difícil como evaluar porque estaba viendo el concepto de antropoceno y que una de las controversias respecto a ese concepto más difícil es cuando empieza. Ujú. O sea, ¿cuándo empieza el antropoceno para ustedes? Estos güeyes dicen que la convención así más actual
es que empieza cuando se hace la primera prueba de la bomba atómica, que es la prueba Trinity, le llamaron, antes de explotarle en Nagasaki, creo. Hay gente que es como que dice que es como la convención más general, pero hay gente que dice que es desde que empezó la agricultura. Como a mí me lo preguntan, yo digo que es cuando empieza la revolución industrial. Ya, unos cuantos añitos antes de esto que decían estos güeyes. 1700 más o menos. Ajá. Esto de la bomba que fue 1900, como 200 años. 30 y tantos. Sí, porque la bomba atómica fue en 45, ¿no? Igual hasta 1942, se cuenta, de 41, ese mismo año, güey. No creo que se hayan esperado. Sí, yo creo que fue en los 40, porque fue justamente cuando llegaron reportes de que en la URSS estaban teniendo pruebas nucleares. Y dijeron, ay papi, pues yo también, güey. A ver, ¿quién le Y ya fue cuando se trajeron al Oppenheimer y al Einstein y todos estos cabrones que hicieron pues la organización de las bombas atómicas. La organización de las bombas atómicas unidas. Los guardianes del átomo, ¿no? Sí. No mames. Está bien chido, bueno, no chida, pero está bien interesante esa historia, güey. De cómo crearon. De cómo reclutaron a todos estos güeyes para... O sea, porque los traen como refugiados y ya estando aquí es como, órale perros, pónganse a chambear porque ¿Es que te cuidamos? porque ya son parte de la nación más grande del mundo. Sí, y aquí en ese tiempo o era chingas Inglaterra, ¿no? o te chingamos. O chicas con nosotros, Sí. o te chingamos, güey. Hay de dos sopas. Uh-huh. O cooperas o cooperas. Pues hasta de que al Einstein con todo y de que les ayudó con todo eso, lo tenían bien cuidado, güey, porque tenían miedo de que... Y quisiera algo para los otros. De que güeyes. fuera como de, güey, sáquenme sálvenme del capitalismo. Ya. Es que después a los pinches gringos y a los rusos les creció mucho la paranoia, güey. Sí. Se volvieron bien paranoicos, güey. Por su mismo desmadrito que se hicieron entre ellos. Pues es que pero el pinche mismo ego, güey. Sí. O sea, como de decir, ¿qué importa cuál es la potencia más grande del mundo, güey? En buen pedo, ¿no? Sí. O sea, no podías hacer lo que más o menos estabas haciendo bien, como de cuidar a tu pueblo y mantenerlos felices. Y digo más o menos porque igual todos andamos valiendo. Sí. Todos andamos bien vaquita marina. El síndrome de la vaquita El marina. síndrome de la vaquita marina. No, está bien. Es que, o sea, justamente como que no sé, no creo que es un poco complicado dejar la culpa de lado porque siempre va a estar. Ahí va a estar, güey. Va a Y estar, también güey. funciona para algo, ¿no? Claro, Creo que tiene una función creo chida. que podemos utilizarla. Creo que está mal utilizada porque no Sí. creo que no está chido culpar a alguien para que haga o deje de ser algo que O tú quieres, hundirte güey. en la culpa, güey. Ajá, pero bien dirigida creo que Sí. puede tener buenos resultados en este caso en la conservación, güey. Yo también creo. Pero aún así éticamente creo que está mal decirle a alguien que tiene la culpa de algo cuando no la tiene o cuando no tiene tanta. O como se le hace instrumentalizarla, o sea, más bien deja que exista, güey. Deja que exista porque como dices, va a haber, no nos vamos a alejar de eso, pero no la uses a favor de algo. No digas, este güey tiene culpa de que está contaminando. Oye, güey, cómprate este rastrillo. Este rastrillo no va a contaminar menos, güey. Ujú. ¿Cuánto? Menos, güey. No, o sea, no hagas eso, güey. No instrumentalices la culpa. Al final lo hacen las personas que venden productos orgánicos, ¿no? Sí, güey. Que te venden tu se agarra. Trabajan con tu culpa, güey. que te venden tu cepillo de bambú Sí, y güey. dices, güey, ¿realmente lo necesito? Quizás sí, güey, pero el pedo es que me lo están vendiendo por la culpa, porque güey, Abres tu cajita, güey, de cartón reciclado, güey. Sacas tu bolsita de plástico con tu pinche cepillito de bambú. Sí, o sea, realmente lo reciclado quiere decir que estuvo un poquito más aquí antes de llegar al otro lado. Sí, güey. güey. Es que quiere decir que estuvo dándose unas vueltas un poquito más aquí, güey, pero que al planeta Tierra eso fueron 20 segundos. me gustó güey. mucho lo que dijiste la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, que decías que algo, o sea, el consumismo no se puede... Claro. No se puede atacar con más consumismo, Sí, güey. Entonces, No puede ser la solución. de eso. la solución al consumismo no es más consumismo. Que sea menos no significa que sea mejor, güey. Simón. Claro. Entonces, sí hay... eso es justamente la parte de la culpa. O sea, te están vendiendo algo Sí. que es ambientalmente amigable, pero que tiene su impacto, güey. O sea, Lleva un proceso de industrialización Sí, esa madre sí. también. Claro. incluso, o sea, todos
todos los procesos tienen su huella. Entonces, ahí es la parte de dejar la culpa, güey. Porque finalmente, si te lo dicen así, y ya me compré mi cepillo de bambú, güey, me estás diciendo que entonces también estoy afectando. Sí, cabrón. Sí, la neta sí. Sí, Sí. exactamente eso es lo que te estoy diciendo, cabrón. Para que lo vayan entendiendo, o sea, también es muy difícil lograr que una práctica de consumo particularizada haga una diferencia. Sí creo que hay cambios, como lo hablábamos en el capítulo anterior, que pueden ser significativos y que son importantes, pero que son esfuerzos cabrones y descomunales y que requieren muchas voluntades, güey, voluntades al mismo tiempo, capital económico, o sea, y que estaría bueno que sí las personas más capacitadas empiecen a trabajar en ello. Seguramente ya están trabajando en ello, güey. Hay muchísima gente, o sea, muchísima gente que se especializa en eso, que está intentando salvar a la vaquita marina, que está intentando salvar a limpiar el océano lo más que puedan de los microplásticos. O sea, hay gente que ya está trabajando en eso. Apoyemos ahí, güey, conozcamos su trabajo, güey, si te interesa estudia eso, güey. O sea, hay cosas que sí podemos hacer, güey. Y si hay algo que aportar, pues aportarlo. ¿no? Claro. Sí, hay cosas que sí podemos sí. hacer, güey. O sea, hay mucha gente constantemente en la medicina, güey. ¿Cuántos pinches? Eso de que todos quisieron ser doctores en una generación ayudó, güey, a que esta generación hay pinches médicos por todos lados y todos son una verga, muchos son muy buenos, hay un chingo de investigación. La medicina está avanzando un chingo, güey, porque muchos en algún momento, güey, se idealizó el ser doctor y ahora todos le echaron ganas a eso, ¿no? En algún momento todos quisieron ser rockeros y por eso en los 90s había muchos pinches rockeros, güey. Hasta sobraban, se andaban muriendo de hambre los cabrones. Pero también no ha cambiado mucho. Hubo una evolución musical Sí, importante. por eso hubo un chingo de Se ideas. siguen y muriendo eso. de hambre, güey, pero ya no hay tantos como... Se supone que de hecho cuando fue lo de Pedro Infante, güey, que ese güey sacó de la película, no me acuerdo, en la que él es policía, se idealizó mucho esta figura del policía y la figura del policía en la capital de México era muy respetada, güey. El policía era una figura que sí hacía su trabajo, güey. O sea, la gente que hacía ese trabajo lo hacía con pasión, con honor, porque había una idea de... Por eso el bombero está tan idealizado, güey, ¿no? Que son héroes, ¿no? Que son héroes, pero ahora ya esas imágenes a veces se distorsionan, a veces no se refuerzan, a veces la realidad puede más que la ficción, no sé, güey. Surge la serie del Chapo y ya valió madre con los policías. Sí, empiezas a hacer apoteosis Sí. de otras cosas, ¿no? Sí, está bien cabrón. Sí, güey. Ya, ¿qué más traes de las extinciones? Panchito? Pues de las causas ya se hablaron varias, ¿no? La introducción de especies y... Del humano mismo. Pero pues, tu esa idea era justamente aterrizar en el antropoceno. justo en las consecuencias, güey. Ah, ok. Principalmente. Porque Que son bien poquitas, güey. Ajá. No, No, es que de hecho no es tan culero. No hay tanto pedo. no, es que o sea, todas las otras extinciones, o sea, a mí la de los dinosaurios es la más conocida y todo el pedo, pero al final también son procesos, son procesos naturales, Sí. pero que evolutivamente son muy importantes, güey. Porque el hecho de que en el Devónico, o más bien en la del Cretácico, el hecho de que en el Cretácico se hayan extinto los dinosaurios, dio paso a que evolucionaran los mamíferos, las aves, los anfibios y otros reptiles diferentes a los dinosaurios. Entonces son procesos naturales, o sea, otra vez, todas las especies una vez que se forman están destinadas a extinguirse, y en el caso de las extinciones más masivas son procesos que dan origen a nuevos grupos, o sea, en todas las masivas, Sí, en las 5 masivas se han dado origen a nuevos grupos. Y eso está bien cabrón y siento que es bien importante visto de manera evolutiva. Lo cabrón del antropoceno es que es nuestra culpa otra vez. Es que nosotros somos quienes estamos haciendo eso. Pero, o sea, como proceso evolutivo, Es muy interesante. creo que debemos Ahora, como lo entenderlo. veo, es culpa de Dios.
Ajá. O el culero en el diluvio. Sí, ese no lo encontré. O sea, ahí creo que hay que entenderlo así. Son procesos naturales y que son procesos, además de naturales, importantes para la evolución de la biodiversidad en la Tierra. El cambio climático mismo, ¿no? Ujú. Del que siempre se habla, es que ya empezó el cambio climático. Ha habido un chingo de cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. Un vergo, ¿no? Sí. Se Y come. otro dato, no sé si lo traías, Panchi, pero quiero ganártelo, es la cantidad de especies que se han extinto a lo largo de la historia de la Tierra, güey. No, güey, es el dato que te decía Que se yo habla de no que encontré, güey. de como todas tal. las especies que han ¿Desde que existe? de todas las especies que han existido en la Tierra, actualmente entre el 90 y el 95% están extintas. O sea, Lo que hoy conocemos solamente es el 5% de lo que ha existido en o sea, todo. entonces, si asumimos que es el 90% y decimos que hay 10 millones, por ejemplo, de especies ahorita, hagan el cálculo de cuántas especies están extintas. Son un chingo de especies. Quiere decir que es eso por 100, pero por 2. Sí, güey. Sí, está muy cabrón. O sea, para mí es un dato impresionante. Sí, simplemente hablando O sea, de... dices que hay 10. Supongamos que hay O sea, 10. por 2 son 20. Y después por 100. No mames, son como 2,000 millones. O sea, 2 billones. De especies extintas. Y en el plano más moderado, ¿no? Ujú. O sea, porque Sí, los más podría haber un conservadores. chingo más, o sea, Porque- el cálculo más moderado, ¿no? Sí, porque pues lo estás haciendo con 10 millones, Ajá. pero si lo haces con Eso- 50, Multiplica eso por 40, por 50, que podría ser, ¿no? Sí, sí. imagínate. O sea, es un... Está muy cabrón. Pues estos datos, güey, de la tablita que encontré hablaban de en cada extinción como el porcentaje de familias que se habían extinto, güey. Sí. Y en unos eran más del 50% de las familias Sí. de especies. Pues del la mundo habían del valido devónico, verga. no me acuerdo cuánto es, güey, pero creo que el 80% de la biodiversidad se extinguió, güey. Verga. No sé cuántas especies había en el devónico, Pero pues no. pero el Sí. 80, o sea, estuvo a punto de valer verga la vida en la Tierra, güey. Ahí, bueno, hace rato comentabas una cosita, güey, que se me gustaría comentar también. Rápido, Yo lo veo como uno de los... Es que cuando hablan de extinción tú dices muerte, güey, ¿no? Valió verga, ya se murió o algo malo. Pero realmente pues es algo, ya otra vez, algo natural que trae sus consecuencias buenas, ¿no? En alguna cuestión, lo que mencionabas, hace rato de que siempre va a haber extinciones. Cuando se extingue una especie, ¿qué pasa después? ¿Una sola especie? Cuando se extinguen especies, ¿qué pasa después? Pues quedan nichos abiertos, nichos ¿no? disponibles Proliferan, ¿no? Ajá. que Especies hacen que más. nuevas especies lleguen Sí. ahí y proliferen, güey. Entonces, justo, ¿qué pasaría si las especies estuvieran adaptadas para todo? Para todo tipo de cambio que Pues no pueda habría haber en la evolución. Tierra. No habría muerte ni siquiera. No habría muerte, todas las especies podrían sobrevivir en cualquier lugar, ¿no? Entonces no habría esa parte de la evolución que llegaran al siguiente paso evolutivo. Pero es que siento que el problema de eso es que lógicamente te lleva a pensar que hay una supremacía que podemos lograr o a la que podemos Es que aspirar. también ahorita, O sea por ejemplo, que- lo dijiste como bueno, o sea, las Exacto. extinciones no son malas ni son Ni buenas. son buenas, son ¿no? naturales. Pues, Todos los procesos naturales no son buenos ni malos. Sí, pero es que, exacto, como lo planteaste un poco, Ah, es como que gracias a eso podemos... Ajá. No. Puede sino que estar tienes- como, no digo que lo estuvieras Sí, sí, sí. haciendo en esa intención, pero el problema del puto lenguaje, güey, Sí, claro, es es que a eso. huevo te lo va a poner. Más bien es Sí. una Una- consecuencia de las extinciones es que Exacto. pueda haber evolución o incluso más extinciones. Pero es que Pues- siento que el mismo, nada más mencionarlo, Sí. sostiene un sesgo de decir que ya tiene algo como, Sí. como por ejemplo, en la de los Avengers, güey, me gusta mucho esta parte, güey. Se me hace la escena más chingona de toda la puta saga de Avengers, güey. Cuando ya el pinche Thanos hace esta mamada de que hace el chasquido y se desaparece la mitad de los seres vivos del universo. Ah, Pasan unos cuantos años y la pinche morra esta, la viuda negra le dice al Capitán América, no, perdón, al revés, el Capitán América le dice a la viuda negra, vi ballenas en el puerto de Nueva York, dice, fue increíble, cabrón, no mames, imagínate ver las ballenas en la puta ciudad, cabrón, ¿no? Y lo dice porque pues obviamente el que desapareció la mitad es que ya no hay tanta contaminación. Sí.
Hay Buenos ejemplos recursos. reales de La cuando pandemia. empezó la pandemia, Sí. decían que estaban viendo animales en la Ajá. ciudad, o sea, cuando la gente se metió a sus casas. Y esta morra le dice, está bien cabrón esto, güey. Le dice, no trates de decirme que, como que no, ni siquiera intentes convencerme de que tiene un lado bueno esto, güey, ¿no? Ujú. O sea, cuando realmente, güey, no tiene ni lado bueno ni lado malo, güey. O sea, Sí, más bien... no. Nosotros Se le le estamos estamos dando. Le estamos Es que- dando sí. esa connotación, güey, Ajá. o sea... Que justo tendríamos que entender que cuando decimos la naturaleza es amoral, o sea, no tiene ni bueno ni malo, güey, simplemente Claro, es güey. natural y la extinción a ser algo natural, pues es así. No es ¿no? buena, Igual no es tiene un mala. punto bueno, no tiene un punto malo, güey, simplemente va a ocurrir, güey, Son porque causas y consecuencias. tiene A que veces, ocurrir, güey, creo que a va a veces ocurrir, güey. hay que utilizar esos términos para Sí. que otras personas que no hablan nuestro lenguaje lo entiendan. Ujú. Porque, por ejemplo, yo hablaba de mutaciones con unos de mis estudiantes y les decía, ¿qué entienden por mutaciones? Y decían malformaciones, esto. Le digo, es que justamente la mayoría de las veces nos vamos por ahí porque es lo que ustedes saben. Y para que lo entendieran es como de, no todas las mutaciones son malas. Ujú. O sea, porque en realidad tampoco las mutaciones son buenas ni malas. La selección natural va a ser quien se va a encargar de Sí. decir si son buenas o malas, pero no nosotros. Y más bien a veces también ni siquiera tenemos la capacidad a veces de entender Ujú. cosas y por lo tanto como de comunicarlas al 100%. Sí, exacto. Por ejemplo, es como muy difícil que te digan, es que todo es resultado de una mutación. O sea, todos los caracteres que te componen son resultados de un proceso de mutaciones. mutación. Y las mutaciones la consideramos o se define como un error, ¿no? Ujú. Y realmente han sido errores, tío, de las especies que han logrado Ujú. sobrevivir, subsistir y han mantenido este equilibrio. ¿Realmente sí han sido errores? O cambios, O mejor, mejor, ¿no? Bueno, a veces yo tengo ese conflicto de, o sea, sí siempre lo tomamos como errores, ¿no? Que tuvo la polimerasa Siempre ahí. lo decimos así. Y siempre lo decimos, pero ¿realmente fueron errores en la naturaleza? ¿La naturaleza se equivocó realmente? Así fue algo azaroso, güey. No es que la Es naturaleza... una- Aquí voy a poner, fue algo azaroso, pero yo considero un error como que trajo consecuencias malas después, Y- pero pues yo no lo veo así, o no, bueno, no sé, ya a veces me causa un poquito de conflicto así cuando dicen Sí, errores. como dices, o sea, hay que Ajá. entenderlo nosotros mismos para poder expresarlo. Y es Sí. que más bien siento que nuestras ideas son más complejas que el lenguaje. Ujú. El lenguaje es muy limitado, güey. Sí, sí, quizás nos faltan palabras para, como una palabra, no sé si sería sinónimo o homónimo, no, una palabra, no se me falta el pedo, de por ejemplo, bueno, pero que no signifique Que bueno. no tenga una Mm. Que no- connotación, ajá. güey, ¿no? Una Moral. palabra Sí, especial como para este caso, beneficioso, para el Sí. hecho de como decir que hay provechoso. mutaciones buenas. Ujú, sí. Ajá. Una palabra que diga eso, o Sí. malas. Retribuyente, o sea, de seguro ya existe, pero el problema, de hecho apenas estábamos hablando en la banda de eso, güey, de que hay muchas cosas que no tienen, por ejemplo, güey, ¿cómo se llama la entrada de una cueva? Pues le decimos entrada, o hay unos que le llaman Pero no hay ninguna, de las que me vayas a mencionar, no hay ninguna palabra que vayas a decir, Que sea solo exclusiva, ¿no? solo es Ah, exclusiva no. para esto, güey. Ujú. no. A lo mejor sí, güey, a lo mejor en inglés, a lo mejor Hay- en japonés, a lo mejor hay otros lenguajes donde sí. Sí. Pero en español, por ejemplo, la boca de una botella tampoco tiene, güey. La guitarra eléctrica no tiene, se llama guitarra eléctrica, güey. La guitarra es la guitarra, güey. La guitarra eléctrica, ¿cómo se llama, Ujú. güey? Guitarra eléctrica, no mames, cabrón. O sea, no es una mamada que se llame así, ¿no? No tiene otro nombre. Claro. Entonces hay un chingo de cosas, güey, que nada más son palabras juntadas, güey, o que se recicla otra palabra de otra cosa, ¿no? Se le está Ujú. asociando, pero deberíamos inventar nuevas palabras, güey. Estaría muy bien que inventáramos nuevas palabras. Las inventamos todo el tiempo, güey, pero XD, o sea, empezamos Ajá. a hacer como... Sí, sí, Pero sí. que tengan una funcionalidad, por ejemplo, en este caso para una comunicación, en este caso científica, ¿no? Por ejemplo, porque si nuevas palabras surgen un chingo, güey. Sí, pero por ejemplo, chido es una nueva palabra que tiene funciones específicas, güey, ¿no? O sea, cumple funciones específicas. Ya no solamente culturales, o sea, ya se permeó en muchos lugares del mundo. Ujú. Pero sí creo que deberíamos constantemente, en la medida de hecho en la que
el lenguaje mute tenga más diversidad, va a ser más preciso comunicarnos, güey. El problema es que todo el tiempo pensamos en el concepto más, en el común denominador, güey. Todo el tiempo es bien difícil, güey, comunicarte con otra persona porque todo el tiempo buscas el común denominador. Sí, o porque utilizamos una palabra que ya existe y decimos, ahora voy a utilizar esa palabra que se utiliza en este contexto para esto, güey. Y es complicado que se acepte o que fluya realmente como debería de pasar. Entonces, no o solo una que palabra sea, de otro idioma, güey. Exacto. La no agarras, solo que sea diverso el idioma, sino que todos tengan el idioma aprendido, ¿no? Y que el Como idioma tal, te lo porque- permita, güey, Ujú. porque hay idiomas Ajá. que te lo permiten más, güey. O sea, por ejemplo, me acuerdo que una vez leí que, por ejemplo, la palabra sobremesa no existe en otros, en otros idiomas más que en español. Y entonces, surge de una necesidad cultural. de una porque necesidad, seguro. el latino, la persona latina, tiene esa cultura de quedarse platicando después de echarse sus tacos, güey. Y entonces hay la sobremesa. Pero en otras culturas no hay, vas a comer, terminas y a chingar a su madre, güey. Es como, estaría muy cabrón buscar palabras que no existen en ningún idioma, güey. O sea, y eso reflejaría un inconsciente colectivo de que no queremos nombrar esa cosa. Ujú. Y hay palabras que sí existen, pero no las sabemos, güey. Sí. Justo en la Exacto. mañana estaba viendo que esto que Exacto. tenemos aquí en los labios, tiene un nombre, güey. Estas terminaciones en los lóbulos tienen un nombre, güey. O sea, el espacio entre las Claro. cejas tiene un nombre, güey. Es que, exacto, como que el lenguaje es limitado, pero además hay una parte del lenguaje, güey, que no conocemos, Que no ¿no? Que está en la conocemos. Siendo oscuridad, tan güey. limitado, ¿no, güey? ¿Qué? Ni lo limitado conocemos por Sí, completo, güey, güey. exacto, ni lo conocible es totalmente conocido. Todos los días conoces una palabra, no todos los días, de hecho estaría chingón que todos los días, pero constantemente o recurrentemente conoces una palabra. Y a veces sí ¿no? las conoces porque, por ejemplo, yo las La leí recuerdan. y dije, pues ya me sé esta nueva palabra, güey. Pero nunca te sé la oportunidad de que, oye, tienes una... Ah, claro. Tienes güey, algo sí. en tu... No me acuerdo cómo se Del llama. nudo del globo. Ajá, güey. Oye, Sí. tienes una mosca Aquí, mira. aquí, güey. O sea, Pero no... sabes que es sabido que esto le pasa más a los niños, pero nos pasa mucho a los adultos, que cuando conoces una palabra inmediatamente tratas de ocuparla, güey. Yo Sí. sí, pero nunca se da la A veces no se oportunidad. da, ¿no? A veces no se da, pero se supone que tenemos esa dinámica de hecho, apenas vi esto en un pinche dato de TikTok, güey, que dicen, y se los quería decir porque ven que hablamos del chismecito. Ujú. Ajá. O sea que cuando alguien te cuenta algo, güey, inmediatamente se lo vas a querer contar a otra persona. Por favor, no te lo cuentes. Parece que te dicen, güey, ve. No, pero aunque no te digan, o sea, Ah, si, sí, si sí, te- sí. si alguien te contó algo, tú te lo quieres contar a alguien más, güey. Ujú. O sea, tenemos Es que esta sí, o sea, necesidad creo que así, cada, ¿no? no sé si a ustedes les pasa, pero cada que aprendes algo nuevo es como que... Que incluso siento que tiene que ver con cuestiones totalmente de aprendizaje justo porque si... Bueno, igual no lo recordamos, evidentemente. Pero seguro cuando de morritos, güey, nos enseñan algo nuevo. No, nos enseñan algo nuevo. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo estamos mencionando, güey. Sí. Nos pueden estar preguntando algo y dices, este güey ni sabe lo que dice un niño de 3 años, ¿no? Pero lo está repitiendo. Sí. Y siento que es algo más, que tiene que ver con el de Sí. ese aprendizaje complejo que tenemos como Sí. especie, Y no a veces sé la solamente. repetición. No sé si han escuchado también que, no sé si sea cierto, y si lo han escuchado, pero dicen que Shakespeare inventó como 300 palabras en sus obras. O sea, cuando él empezó a escribir, yo creo que le pasó eso, dijo, ¿cómo voy a decir Sí, acuerdo. esta emoción palabra? o- ¿Cómo voy a...? ¿Quién? No, de música. Oigan, biólogos, Dígame. hay una tarántula, ¿ustedes no la recolectan o qué se les hace? Voy. Sí, vamos para allá. Vamos a hacer un corte, amigos. Y yo, ¿qué onda, amigo? Ah, después de este pequeñísimo corte. Enseñen lo que Sí, nos sí. vinieron a... Siempre es bueno tener un biólogo acá Ya ven que cerquitas, ¿no? O Su sea, biólogo de confianza. su ¿no? biólogo de cabecera, porque pues, bueno, aquí en donde estamos grabando, digo, hay más personas allá afuera, no quiero decir dónde estamos,
Vino una persona que en su área de chambeación, La va a agarrar con sus manos, güey. Miren, amigos. se metió una tarantulita. Pues esta es una especie nativona de esta parte de Morelos, principalmente Bastante del común, norte, muy común. Y pues justo aquí donde estamos tenemos muy cerquita el cerro, entonces, y aquí en las jardineras frecuentemente se logran ver estos animales. Más que nada ahorita que son lluvias, entonces salen y justo se ve que acaba de cambiar de su exoesqueleto porque se ve bien brillosita la cabrona. Y es una hembra, bien bonita. Entonces, pues acá la persona que habló al Jerita, pues, ya no sabía qué hacer porque había una araña en su cuarto. En su bota. En su bota. No, y la otra vez vinieron, no había nadie y que un murciélago había entrado a una oficina aquí No, en el edificio grandote. Y ahí voy con mi saquito y mis guantecitos. Y mi corbata. Banda, Mi corbata es de lo mono. ideal, cada vez que encuentren un arácnido, bicho o insecto. Pues, Háblenle al biólogo de más confianza, ¿no? sí, y si no le tienes miedo, pues en un frasquito o algo, pues no hace nada estos. Pero igual animalitos, háblenles ¿no? para que seguramente esas personas van a saber dónde Reubicarlo, ¿no? tirarlo, Sí, a dónde aventarlo, ¿no? Hablando de la moral, ¿no? Sí. Del sentimiento de a dónde aventarlo. No, y está bien porque justo otra persona hubiera dicho, chinga su Sí, madre, no, güey". no, periodicazo, zapatazo, Ajá. chanclazo, güey, y vamos. O sea, por más miedo que le hubiera Es lo tenido, más fácil, no, güey. Hubiera dicho, culpa no tengo. Culpa, güey. yo ya me deshice de la culpa, güey. carnal. No se está extinguiendo la especie, ¿no? Sí, banda. Entonces, pues también infórmense un poquito con eso, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, las tarántulas, creo que son, el tamaño sí te hace pensar que son organismos, Incluso se piensa que son venenosos siempre. tienen veneno. Pero no letales para el Más humano, bien, Más tal cual. nocivo, Más letal, bien, ¿no? el veneno no es de importancia médica para el ser humano. Ujú. Que, o sea, si los muerde, les va a doler un chingo, como el sin pies, ¿no? Les va a doler bien, Fíjate cabrón. que sí duele, güey. ¿Te ha morido una tarántula? Sí, pues el vato que me enseñó a agarrar las arañas, no de las que creen. Alzaba las piedras y mete la mano, le digo, pero pues si hay un alacrán, una araña, no hay bronca. Y ay, va tu pendejo, güey, a meter la mano y jalaba todo lo que ve en el hoyo. Y pues me mordió una, güey. Y dije, ¡hala! Es lo que he escuchado, que Sí, obviamente no, igual no te vas a morir, güey, al menos que tengas la malísima suerte de que seas alérgico, güey. Ah, por supuesto, porque Pero las abejas. las abejas matan a gente, ¿no? Ajá. Pero porque son alérgicos. Güey, y un pinche Sí, al menos pepino que te seas pueden matar. Unas almendras. te pueden Unas matar. almendras, güey. Una nuez, güey. Sí, güey. Entonces, O pero sea, bueno, sí, ya. tengan mucho cuidado, pero tampoco es. No las maten. pero no tengan miedo. No sigas mi ejemplo cuando me picó el pinche alacrán, Sí, porque yo creo- sí dije, ya chingaste a tu creo que- madre, Te chingas, papi. yo te chingo. Creo que es eso, ¿no? Tengan cuidado, pero no tengan miedo. Y el Pachito. El que a huevo mata, a huevo muere. Sí. Pero bueno, regresando a las extinciones. Pues igual y ya, creo que ya se habló en general. A mí me gustaría ya nada más aterrizar en una de las consecuencias positiva, negativa o la connotación que se le quiera dar, güey. Sí. Es lo que decía el chino, güey, que puede generar o nichos que pueden propiciar, o más bien nichos propicios para la generación de Sí. nuevas especies, ¿no? O la dominancia de nuevas, o de una especie que ya existía, que ya domine, güey. Pero algunas de las cosas negativas que fue en lo que principalmente me centré, güey, que no sé si haya más positivas realmente. Si así se le quiere ver a la... Poniéndole ese pues esa etiqueta, ¿no? etiqueta, de que ¿no? De es positivas. positivo. Positivo y negativo. Otra es la evidente, que también no hay que pinche suponer, es que pues es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Es la principal, güey. Tal cual, si ya se fue, güey, pues ya. En Ya el, no está. pero esa justamente más tiene que ver, bueno, simplemente el hecho de etiquetar tiene que ver con el ser humano, pero más bien con lo que está pasando actualmente. Simón. Sí. O sea, el problema de las extinciones actuales es eso, es la Pérdida de la biodiversidad biodiversidad, actual, ¿no? Porque los Es que también siento que a veces, otra vez, para algunas cosas somos muy picudillos, pero para otras no tanto, porque, por ejemplo, me imagino que por nosotros que se extingue el COVID, ¿no? Sí. Pero, a ver por qué no nos ponemos tristes por esa razón. No, o sea, muchas,
las moscas, los mosquitos, Las las ratas, cucarachas, las güey, cucarachas, No, güey. víboras, o sea, ahorita las mismas tarántulas, güey, seguro alguien que podría decir, no, que se mueran las pinches tarántulas. Diosito dijo que todos los animales rastreros. Mi carnal, güey, que pinche, ¿para qué me sirve conservar, güey? Segundo episodio. Hay que hacer un programa de tu La carnal. tercera es la vencida de Ferré, te voy a Eso hay que mencionar. Ya, Ah, oigan, no digo que pronto, pero ya tiene un rato que invitamos a la Nancy igual y... No, también vino la chica que habló de farmacia cuando yo no pude venir, pero... Simón. Hay que sería invitar a bueno alguien, Simón. invitado, ¿no? Pues ya hay bandita ahí formada, güey, Sí, esperando una invitación. pues ya. No digo que para la próxima semana. Yo pues, que se ahorita puede estar ya, chingón. que ya están más libres o Y ya estamos en vienen las general, vacaciones. ajá, ya va a haber un poquito más de chance De de chance. que se lancen para acá la banda que quiera Órale. caerle. Ujú. Como espectador, si quieren traer un No, pin... sí. O bueno, Digo, si son aquí alumnos. estar, pero si quieren aportar un tema, güey, que ellos digan, yo voy a Yo traer este investigo tema algo, culeros, lo llevo, ¿no? va. O También. que estén aquí y le entren Y le al entren al debate, cotorreo, ¿no? ¿no? Porque creo que, o sea, tú no eres Hay mucho que biólogo, decir, ¿no? pero tus ideas enriquecen un chingo el programa. Bueno, pues Y también las está... de todos, güey, Sí, las de sin todos pedos. siempre han sido muy Y enriquecedoras. es que está chido también el punto de vista de una persona que no esté No se dedica, inmiscuida, ¿no? Dentro Claro. de la biología al 100%, Sí, ¿no? siempre todas las perspectivas son enriquecedoras. Y son Siempre Incluso, cuando- incluso, por ejemplo, hablar de ese tipo de cosas como de la extinción, preguntar ¿Y tú? qué es lo que esa persona piensa, Ujú. porque incluso como biólogo tenemos diferentes Sesgos, ¿no? perspectivas y sesgos. Entonces ahorita nosotros, como somos parte de un mismo grupo, creo que tenemos más o menos afinidad en el sistema de Estamos pensamiento. casi en el mismo canal, ¿no? Nuestros Pero- periodos se sincronizan. Ajá, pero creo que otro biólogo incluso puede tener... Sí. Que llegue que a otro. lo mejor piense cosas diferentes que nosotros, pues está aceptado, ¿no? No hay Ay, bronca. sí, pues lo agarramos. Sí, lo agarramos a Bregas. Después de Que que sepa, termine que el sepa. programa. Nos vemos en el Zócalo, ¿no? ¿Dónde y cuándo nos agarramos? Y quien no esté de acuerdo, dígame dónde para agarrarnos a Bregas. Sí. Sí, Y pues sí, banda, ¿verdad? entonces. Pues Pues creo que ya se... Bueno, Sí. es un tema bastante controvertido sí, Extenso, güey. en el sentido que yo justamente muchas del... cosas ni siquiera las traía pensadas, o sea, dije, güey, va a ser negatividad al máximo, ¿no? Pero dije, güey, un chingo de cosas que Sí. se aportaron y dije, güey, estuvo chido. Ah, pues es que papi, tienes a los biólogos Eso sí. de cabecera. De los biólogos mecánicos. Los biólogos mecánicos, esta va a ser en otro programa se va a hablar de esas salidas a... Ya lo a campo. mencionaron en el tirando. Ah, de sí es entrada, cierto, güey. Vayan a verlo. Tirando perros. conciencia. Tirando conciencia. Que ya va a querer otro de esos, ¿no? A ver si. Sí. A ver si. Ya de vacaciones. Ya volvimos a ganarnos su afecto. Sí, ya. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí. Es que, güey, pues somos consumidores, somos buenos amigos de este, Somos buenos amigos. de este compa, entonces, Un conecte. de este patrocinio. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, Sí, pues nada, güey, yo creo que hubo varios temas que se tocaron que son interesantes para tocarlos como un tema En específico. específico Ujú. y que a ver si no me hago pendejo y se me olvidan, pero Ves el episodio y ya los anotas. sí, güey, porque luego digo, sí, necesitamos a alguien que venga a hablar del lenguaje, güey. eso estaría chido, lo que Estaría hablabas chingón. hace rato, Eso güey, está de de- que ¿No evoluciona, querrá güey. venir uno de tus tíos? Sí, o igual y buscar a alguien que sea así como. Eso estaría chido verlo, pero siento que alguien que sea así como. Que estudie la lingüística, güey, así, Sí. el fenómeno de la lengua, güey. Y O alguien sea, porque así. por ejemplo yo lo entiendo, pero Es mi que- conocimiento es bien incipiente en ese caso, güey. O sea, lo podemos yo casi desarrollar no porque leo, de güey, no. todo lo que hablamos Sí, al o final sea, nos hacemos como 2 que- horas, güey. Lo chido de estas cosas es que uno como que es curioso y le sabe a 2, 3 cosas, ¿no? Como que esta cuestión como de cultura general nos alimenta, entonces como que puedes tener una discusión, pero traer a alguien que sea especialista en eso, a donde que el lenguaje tiene como muchos dotes evolutivos. Sí. O sea, como que se comportan de maneras como muy Similar. como a la biología plantea la evolución. Ujú. Estaría chido. Sí. Estaría chingón. Vamos a ver. Sí. Pues En general invitados. sí. Pues hay que ya Sí. organizarnos para traerlos. Los que quieran. Sí. Para que puedan. Bandas y Si alguien se apunta, jálense. ya saben que tienen aquí el open mic para eso. Pues no sé si hay otra cosa. Nada,
Pues recién, que tendrá un par de semanas que estuvimos en un recorrido botánico urbano. Ya saben, aquí va a haber más. Sí va a estar más activo en esta temporada vacacional, esperemos pues, buena respuesta del público, que lo ha habido, ¿no? Sí. ¿Van a hacer su curso o no? Ahora no. Esperamos que sí, pero supongo que va a ser ya iniciando tal vez. Septiembre más o menos. Iniciando el siguiente semestre universitario. Sería como... Igual hasta eso puede ser presencial. Sí, Pues siento que estaría muy chido salir con ellos, que ya esté dentro del plan del curso. La vez pasada era lo que se planteaba originalmente, pero pues estábamos a la mitad de la pandemia, entonces no se pudo. Pero va a ser lo que posiblemente se vienen cosas grandes. Sí, Sería chido eso. Y cada vez menos lejos el Tomando Conciencia Fest. Sí, Ay, sí. Digo, hijo de la tal chingada. vez 5 años. Pero cada vez está más Pero cercano. cada vez más cerca. Cada Ya vez más es cerca. una semana menos, Sí, al chile. mínimo. Yo estoy prendido con esa idea. Perros. Antes de que se acabe este año o antes de que se acabe el Hola, siguiente. tipo racista. Pero seguro vamos a hacer alguno. Sí. bueno. Pues nada, banda. Yo nada más me quiero quedar con que las extinciones son un proceso natural, que no es ni positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo, que tiene consecuencias evolutivas simplemente, que nosotros le podemos dar la connotación de buenas o malas, pero como proceso evolutivo está presente desde el inicio de la vida. Y después del humano va a estar. O sea, desde hace 3.800 millones de años está presente y lo hemos venido acarreando. Tan importante como que ha dado, es un motor importante al final de especiación, cuando ocurre. Entonces no es bueno, no es malo, es un proceso natural. Yo me quedaría con eso. Sí, Que en este momento, con lo del antropoceno, que otra vez es una visión muy del ser humano, tiene sus aristas, ¿no? Sus puntos debatibles, pero que creo que lo abordamos de manera general, por lo menos, ¿no? Sí, man. Y pues yo me quedo con eso. No sé, Y banda. por dos lo que dijo era perro. ¿Eh? Por 3. Ah, Sí, Ah, güey. es que no escuché lo que dijiste, güey. Yo también, yo dije, y Yo por también. los... Ay, Por güey, ¿por dos. los qué, güey? por dos. Por 3, entonces. Ah, bueno. No, sí, la neta, yo creo que estuvo bueno. Y pues nada, banda, ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, güey, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pónganse las pilas en YouTube, perros. Y pues nada, Tomen Sí, agua, nomás tomen quedó. conciencia y Así nomás quedó el día de hoy. el pinche gobierno Chico, ya se está ya hace perdiendo la... falta uno de esos, ¿no? Donde le tiremos mierda al gobierno, güey. Puede ser. sí. Que no se pierda la bonita costumbre. Y no se crean, o sea, a cualquier gobierno le vamos a tirar mierda Sí, si sí. hace chingaderas. O si ha hecho chingaderas. O si ha hecho. O sea, En el no Cuando somos. estábamos en el kinder. No, Claro. mames. O sea, Antes no no. decías nada, perro. Es la primera vez que hablo, güey. Sí, se van a dar cuenta ahorita porque nada más nos ha tocado Sí, pues esta temporada. Claro. ¿no? Pero Si acaso la del siguiente Peña temporada- Nieto y esta, ¿no? No, no Bueno, les tocó, sí les tocó. No, pero Venga, programa como no. programa no. Ah, no, como programa no. Ni siquiera como biólogos, tal Nah. cual, ya bien formados. A lo mejor un cuate que ya estaba ruco, pues igual, y sí, pero... Pero van a ver, van a ver. Simón. Sea cual sea el Nada. que venga. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, salud.